Suscríbete a la Panterita. ¿Verdad? Que dice que parece que no hay partidos. No, no. Sí. O sea, todos ya sabemos que juega hoy la selección paraguaya a las 18:30. Pero, claro, pero pero déjame, por ejemplo, espera. cuando hay un clásico definitorio, vos sabés, por ejemplo, que Verá. la gente habla de eso, es el tema de conversación, Ariel. el matiz, los coloridos, sí. O sea, yo justo le iba a decir a Bruno que la selección, a diferencia de los clubes, te genera esta sensación extraña de estando bien o estando mal. Te genera, ya sea atención, un poco de curiosidad, lógicamente euforia no, pero yo me reía a mí mismo porque últimamente, más allá que estamos en un espectro generacional similar, vos sos más joven, pero sabes que cada vez que te escucho, vos pareces el más viejo. ¿Sabes cuál es un síntoma? Cuando dice, pero vos sabés que cada vez vos recurrías a una época ya iba. Sí. O sea, y lo de hoy es como que, ¿sabes que es lo mismo que no pasaba capaz en otra época cuando tus padres te decían, pero vos sabés que en los 60, en los 70, en la época de la guerra, todo bien. Entonces... Pero yo no quiero ser un hombre desmemoriado que no respeta la historia y a la memoria como son los nuevos ahora. Lo Mira, que pasa nuestra es guerrera respeta. Pero te digo nomás, pareciera ser, cuando analizamos lo de la selección también, cuando caemos que no, pero te acordás en esta época cómo se jugaba. Entonces, yo creo que la gente va a estar muy atenta y mira hasta qué punto. Y me agarro, por ejemplo, de las declaraciones de Fabián Balbuena. O sea, y ayer decía, ojalá que el plantel también utilice como una especie de contraargumento y motivación. Si ellos dicen, no, esto es todo de redes, esto es, bueno, ganen. Y si después van a hacer va a ser raro que ellos hubiesen utilizado como contraargumento, como pero ¿hace como cuánto hablaron así? Bueno, pero una cosa es hablar, otra cosa es tener que demostrar. Y bueno, y este es el primer combo. Una pena que no pudo haber venido Almirón, ¿verdad? Pero y aquella vez nos dijimos, bueno, ojalá que ahora utilicen esto. Viste que es famoso en los clubes, dirigentes, jugadores, hinchas, dicen, todos contra nosotros. Siempre es simpático porque todos dicen todos contra nosotros, ergo no puede pero ser yo todos contra nosotros. ¿Por qué yo soy nostálgico? Soy nostálgico porque viví en la abundancia. Y ahora estoy en la escasez total hace ratísimo tiempo. Si no había tanto escasez, por supuesto que yo no voy a entrar cada momento en el túnel del tiempo. Voy a quedarme en el presente, en el ahora, más en el mañana. Pero esta situación no me invita ni para estar ni en el ahora y mucho menos para el mañana. ¿Quién está? Nelson Pipino Cueva, ídolo, ¿cómo te va? Buen día. No, ahí conversa Nelson, que te inte con la mala onda. Ore, cero por extrañar, Nelson. Acá Ariel nomás lo que... ¿Sabe qué quiero digo? retroceder el tiempo, Nelson. Al 98, al 2002, al 2006, al 2010, si se pudiera. ¿Vos no tenés una máquina del tiempo o qué? No, estos chicos van a lograr. Yo estoy convencido de que falta un poquito más de fortuna. No, mañana debería ir a Coimita, pero... Haremos, Nelson. Tres eliminatorios. ¿Sabes qué dijo Nelson? Dijo luego que hoy no juega Paraguay, ¿verdad? Que parece que no hay partido, ¿verdad? Y yo, espera, voy a actuar un poco de... ¿Cómo te voy a decir? De mediador. No, de marketinero, ¿verdad? Porque si vos mirás el vaso del lado negativo, ¿verdad? Y decir lo que dice Ariel, tiene razón. Pero si vos mirás del lado positivo, yo también puedo tener la razón y te digo, bueno, si hoy le ganamos a Venezuela, quedamos por lo menos en zona de repechaje, ¿verdad? Mira que podemos quedar inclusive a 3 puntos del tercero, si se dan ciertos resultados y nosotros ganamos. Y te voy a decir algo más. Este día ya ganaron. Jugamos contra Argentina el 7 de octubre. No está lejos. Jugamos de local. O sea, va a haber otra vez un entusiasmo. Porque acá lo que falta es que se gane ya, definitivamente, Nelson. Pero si vamos a entrar en ese campo de mirar solamente lo negativo, lógico que va a ser así, pero también tenemos que ser realistas, no podemos ocultar la verdad, porque de 8 partidos, 1 nomás ganamos, pero hoy juega la selección, hoy se puede ganar, y miremos de acá en adelante, porque si hoy Berizzo otra vez no gana, y no convence, no hay ese fútbol que todos estamos esperando, vamos a hablar ahí,
Y vamos a criticar, lógicamente. No, seguro. Los resultados pues son los que le determinan a un técnico, a un cuerpo técnico. Eso es categórico. Lamentablemente, ponete a pensar, le cobran un penal a Arzamendi. ¿Quién te va a pensar un penal así, Dios mío? ¿Verdad? Una cuestión realmente, aparte, involuntario es, pero si el árbitro quería, a lo mejor ni le cobraba, ¿verdad? Pero le cobra y es penal. Y ya te complica, ya te saca 2 puntos en tu casa, que para más así, Benjamín, será con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo más que lo siento por todos los futbolistas realmente, porque yo sé que están haciendo el máximo, sé que ellos son los primeros que quieren cambiar esta historia, pero lamentablemente los resultados no se están dando y le están buscando la vuelta. Para ella, son cosas que pasan, ¿verdad? Y evidentemente la opinión deportiva es muy exigente porque quiere resultados, y nada. Y con el fácil de ella ahí, pero bueno, es lo que nos toca hoy día y tenemos que adecuarnos y ojalá se mejore. Yo le mando la mejor vibra, la mejor buena onda para que ellos se puedan concentrar y que puedan hacer un gran partido hoy. Bueno, y Nelson, decime, futbolísticamente, mirando así la cuestión netamente futbolística, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿El año y Coteña? Y la verdad que yo no soy técnico, ahora me recibí. No, ya sé que no sos técnico, pero ¿quién vio como vos? Vos que fuiste ídolo, hermano, marcaste el gol más, a lo mejor más celebrado, uno de los más celebrados, top 5 seguro, ¿verdad? No, el doblete ese. Creo que tenés que estar conviviendo ahí con ellos día a día para saber más, porque nosotros pues a veces decimos cosas irresponsables que de repente dañan inclusive la inquietud de un entorno, ¿verdad? Entonces no creo que sea conveniente que yo te diga cosas así en este mismo momento. Más que apoyar con todo, tratar de mandar una buena vibra, tratar de que todos puedan apoyar. Yo sé que muchos están criticando y están bajándole la caña con todo y están en su debido respeto de derecho de criticar porque los resultados no se dan, ¿verdad? Pero hay que llevar en cuenta también que ellos son seres humanos y que también tienen sentimientos y tienen familia también y seguramente que van a querer lograr el objetivo, pero no es fácil, lamentablemente no es fácil y tienen que hacer cosas que se mejore para que puedan lograr el objetivo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, de Yapota Nelson Pipino Cuevas, vamos a hacer lo siguiente, hermano querido. Yo te voy a acompañar. Acompáñame. Vamos a cantar juntos Adelante Albirroja. Escuchame nada, vos te acordás, Bruno. Algo parecido pasó en el año 2006, creo que pasó. Nadie no te quería hablar. ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo. ¿Y quién era el único que te habló? ¿Y vos? Vos y Roque Santa Cruz, que era un capo. Y bueno, y te das cuenta que para nosotros es totalmente diferente en ese sentido. Nosotros no nos guiamos por situaciones coyunturales, sino directamente somos como somos y le damos para adelante. ¿No? Claro, pero ¿sabes que yo le entiendo a los jugadores? En el sentido de que hay jugadores que no les gusta la crítica y no quieren hablar contigo y hoy por años, ¿verdad? Cada uno no elige su camino, ¿verdad? Pero amigo, es respetable, no tiene ninguna obligación, sino que habla contigo. Lógico. Yo puedo ser pistola para que te hable. No, lógico, pero así también vos como periodista tenés la libertad de criticar y decir cuando crees. Pero ¿verdad? Bruno, la libertad, la libre expresión, la libertad, el estado natural del hombre, que cada uno puede decir lo que quiera. Ahora que te gusta o no te gusta y otra cosa. Aparte vos tenés que tener espalda para aguantar también. Claro, así como el jugador, bajo presión, hermano, ¿qué va a hacer? Claro, no queda de otra, si no condenemos años, si no te va a quedar por el camino nomás. Decime una cosa, hoy así como está preparándose el equipo, ¿crees que le ganamos a Venezuela? Y si tenemos más fortuna de todo lo que hacemos, yo creo que vamos a ganar. O sea, que para vos lo que estamos necesitando es un poquito de suerte. Ande Sheima, eso le pegan el palo, no quiere entrar, fallamos en la última línea, de repente tenemos a lo mejor pocas oportunidades, pero lo que tenemos nos metemos, ¿me entendés? Y tenemos que ligar más nomás. ¿Qué pensás de Ángel Romero? Un jugadorazo. Jugadorazo, ¿verdad? Jugadorazo. Para mí Pero también te pregunto, es jugador el famoso jugador de selección.
Así mismo, así mismo. A mí me gustan mucho los Romero, me gusta mucho Tony Sanabria, me gusta mucho. Me gusta mucho el volante central de Cerro, Lucena, ¿verdad? Sí, Cardoso Lucena. Machado, Oicoy. Y después me gusta mucho Alderete, o Machai Tereío y Alderete, ¿verdad? Alderete, me encanta. Sí. Vino ese el colombiano, ese le quiso llevar en fuerza a Huerajacho, donde era por y pondera, y un vestir ese daña, así tiene que ser. Me gusta. Sí. Hay varios que realmente están mojando la camiseta y hay que apoyarle a todos, ¿verdad? Y a los que de repente tienen un poquito de nivel bajo, que mejoren y que puedan estar a la altura de los otros, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ya pura jeve, Pipino será. Vamos a cantar juntos, hermano querido. Roja adelante. Ariel, canta con nosotros, dale, hermano. Dale, será. Roja adelante. Rosa ofensiva y veloz. El seno que Hoy pujante. grito de gol. Federico, ¿vos no querés cantar, hermano? No, porque la única vez que canté y la última vez que canté fue contra Venezuela la eliminatoria pasada. No. Cantana. Y nos fuimos a la puerta, No, Pepino, vos sabés que canté Por y cábala canté mejor. a capela el partido anterior con Venezuela cuando ganábamos y clasificamos y ya sabés cómo nos fue, ¿no? Entonces me autocensuro. Hoy vamos a ganar con la bendición de Dios. Hoy día todo va a salir bien y vamos a ganar. Dios quiera que así sea. Bueno, Pipino, y después se viene Argentina, será el 10 de octubre. Ese ya es, 7 de octubre. Ese es un partido aparte. No es de otro partido. Ángel Niña ganar este día. Hoy es el tema. Hoy es para que todo se normalice y que se disipe un poco la mala onda, porque evidentemente cuando los resultados no se dan, existe mucha mala onda, porque mucha gente aprovecha también la oportunidad para bajar con todo, ¿me entendés? Hoy en banco, ya llegó a Panio, Bruno, Sí. hay también gente que de repente que no le gusta lo que se está haciendo, entonces evidentemente aprovecha también las oportunidades, ¿verdad? Pero ellos tienen que aguantar, lamentablemente esto es así. Me imagino que el gobierno mismo es así, el presidente de turno tiene también su gente que es la oposición y evidentemente trata de desmeritar todo, ¿verdad? Es normal, hay que tratar de hacer bien las cosas, que los resultados se den hoy y que se pueda trabajar mejor para el partido contra Argentina, es así de simple. Totalmente. Sí, Pipino, contame una anécdota. Vos me llegaste a jugar con Tania, Chuy. Tani es un fenómeno. Ya la personalidad. Esa me la llevó a Guanga. Nosotros tenemos un grupo mundialista donde están todos los mundialistas del 86, del 2002, del 2006 y del 2010, todo lo que son del grupo mundialista. ¿En serio me estás diciendo? Hoy soy actor Goana. Actor de Lactolana, o sea, imagínate, esa Ibi y tengo Tanicia. ¿Vos crees que ese habrá firmado un contrato, quién sabe cuántos millones habrá cobrado? Si es así, bienvenido, o sea, porque ¿verdad? Divertido, o sea, demasiado buen tipo, trabajador, pero da gusto con Daniel, es tipo alegre, tipo deporte, no hay problema, yo casento ya. ¿Verdad? Esa clase, vos sabés que si yo soy técnico en la selección, te juro que le llevo a la concentración a Tani. Para que cuente su vivencia, lo histórico, que te lleven a vos. Eso es lo que falta también. No me vas a creer, Bruno. Vos sabés, yo te voy a decir una cosa. A nivel laboral, la mejor mano de obra es de aquella persona que todo el tiempo está contento y transmite positividad. A ni la jovacete y no hace nada con alegría. Todo necesita seriedad, pero a la vez tiene que tener alegría y tiene que hacerlo con mucha pasión lo que está haciendo. O si no se va ahí, pues no sale con gusto. Entonces, todo lo que hace tenés que hacer con alegría y nunca debe faltar la alegría en un entorno donde hay una camaradería, en donde hay muchos futbolistas. En ese sentido, hoy con la yepuca y mío, y con la guste la todas primeras, ¿me entendés? Contame vos una anécdota de Tani y cerramos y no te sacamos más tiempo, Pipino. Mirá que tiene Tani, anoche me contaron, será una anécdota no puedo, tengo que pedir la autorización. Hablé con Tani, pero te voy a tirar el título nomás, si a lo mejor vos sabes. Estaban en el mismo hotel
jugaba Paraguay en Asunción. ¿Y sabes quién estaba en el hotel ese día? Iba a actuar en el concierto. Tenía un concierto. Luis Miguel. Ah, doy catuigo que lo mitad será. Y Luis Miguel, a la atracción se fue toda la mujer y pata la cuñacuera. Luis Miguel. Y los jugadores, pero vos pensás lo que es, vos sos estrella también de tus selecciones. Nadie le da bola a los jugadores, ¿verdad? Luis Miguel la tema, pues. Vos sabés lo que hizo Tani. Hasta ahí nomás te puedo contar. ¿Sabes qué? Hay otra que ayer te iba a decir. Ayer te iba a decir, pero viste que justo entró en la conferencia de Berizzo. Cuando él está arrancando y Valdir Espinosa le pide que juegue con criterio. Y él no sabía quién puta de criterio. Y se quedó pensando. Él pensó que era el nombre de un jugador. Trata de jugar con criterio siempre, le digo. Vos entras a jugar con criterio, le dijo. ¿Entendés? Japey dice que Tani le preguntó a su asistente, más ve la criterio fulano, le digo. Y ahí le explicó lo del criterio, ¿verdad? Demasiado mucho. Contanos vos una de Tani. Una, Roimeja Pombe. Y agarra y le dice, Roque hablaba inglés, Roque obedece la inglés. Entonces le dice Roque, váyase, inglés, le dice. Water, le dice Roque. Water hot, eres su vez, le dice. Pero, Tanila, oyure, mala, Itacu, que usted ve. Pela, dice, lady, water, esa la joy, esa ahí, ve. Que yo soy casi la pupu. No entendéis. No sabía si le daba caliente, estaba hirviendo. Casi la pupu, jala. Amá, y lo visto, Chepete Pago. Amá, ni qué digo. Pero oye, Roque, oye, la pita es mío, va a ser llenar para pues. No entendía, me la parece que le veo todo, o sea, qué personaje, qué bárbaro. Pipino, te envío un abrazo grande, será. Mucha salud para hoy y tu familia. No, por favor, al contrario, un fuerte abrazo a todos los oyentes que nos están escuchando y que todo el mundo hoy día sea Paraguay. Somos uno solo, tenemos que ser unidos porque sinceramente sin la unidad es muy difícil de llegar. Así es que hay una palabra que define todo: amor y solidaridad. Abrazo para todos. Nelson Pipino Cuevas, exjugador de la selección paraguaya de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Qué personaje será Pipino. Y Tanini a hablar. Bueno. Probable equipo de la selección paraguaya. Atiendan. Atención. Anthony Silva en el arco. Robert Rojas. Fabián Balbuena. Junior Alonso y Héctor David Martínez. Alejandro Cacu Romero Gamarra. Matías Villasanti. Huguito Martínez. Oscar Ángel Romero y Luis Totín. Profesor Landaida, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Saludo también ahí a tu mesa y la audiencia. Bueno, muy bien. Qué bueno que estemos al aire, profe. Sí, estás hablando ahora con el primer medio después de todo esto que se anunció desde ayer. ¿Sabés que Olimpia va a contratar un nuevo técnico? Sí, yo sé. Realmente yo tuve una muy buena conversación con el presidente y fue prácticamente una decisión en conjunto. Porque hablamos, como se dice, perfectamente, y como es muy difícil de que yo inicie el año que viene, me parece que lo más correcto es que venga un entrenador ya con tiempo, que conozca al plantel, también a los chicos, y que inicie una pretemporada
ya para el año que viene. Me parece lo más correcto y lo más sano para el club. O sea, esto es consensuado, entonces, Quique. Así mismo. O sea, no es que hay un enojo, que vos te sentís como que desplegado. No, nada. Y como yo un poco me llamé a silencio porque se comenzaron a decir cosas, pasó lo de Roque. No, escuché la estupidez más grande que escuché. Eso podés aclarar, por favor, ahora que estás rompiendo el silencio. ¿Querés aclarar eso? Sí, quiero aclarar que una de las mayores estupideces que escuché en los últimos tiempos. ¿Verdad? O sea, perdón, para que entienda la gente, que supuestamente Roque no te quiere o que hubo un enojo entre ustedes, pero que Roque no quería más trabajar contigo, que no te quería como técnico, supuestamente, o que vos no te llevabas con Roque. Sí, que condicionó eso para que él decía, cuando eso es uno de los mayores inventos y estupideces que yo escuché. Que condicionó supuestamente su continuidad a que vos sigas siendo el técnico de la Olimpia. Sí, así mismo. Creo que también fue mucha insistencia ahí de gente también de tu radio, yo suelo escuchar, y también del medio digital, ¿verdad? Y realmente me parece un invento demasiado grande y es importante aclarar porque se nota que no le conocen a Roque también como persona, y yo tengo una aparte relación técnico-jugador, tenemos una buena relación fuera de la cancha, ¿verdad? Bueno, o sea, en ningún momento tuviste ningún problema con Roque ni él con vos. Ni con ninguno del plantel. Realmente yo tengo el plantel siempre se ha comportado conmigo en las buenas y en las malas. Hasta más en las buenas muy bien, y ahora también que no están saliendo las cosas en el resultado. Ellos están haciendo el esfuerzo necesario para intentar salir lo más rápido posible de esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar de tu carrera? ¿Vas a continuar en el club? Sí, yo voy a continuar en el club. Siempre apoyando de donde me toque. Yo siempre quiero, donde esté trabajando, pongo por encima lo del club antes de mis temas personales. Siempre me manejé así y voy a seguir por ese camino. ¿Pero como qué vas a continuar, Enrique? Y eso hago una vez que se está viendo las opciones, hay que ver hoy como técnico hasta el momento que me toque. Después veremos en qué lugar sigo en el club, y vamos a seguir apoyando para que el club siga creciendo. Claro. Bueno, ya que hablas de que charlaste con el presidente, de que esto inclusive se pusieron de acuerdo, que fue consensuado, quiero preguntarte por el técnico que escogió el Olimpia, el técnico Álvaro Gutiérrez. ¿Por qué se decantaron por él? Y eso ya es una decisión de la directiva, ¿verdad? Creo que había 2-3 candidatos. Creo que todavía no está cerrado que es el que mayor chance tenía. Hasta ahí yo sé, porque también yo hoy me estoy ocupando del partido contra Libertad, que para nosotros es muy importante, es un rival realmente muy clásico en nuestros últimos tiempos, y es un partido difícil que nos toca, y ojalá que podamos salir bien. Pero te preguntó, ¿no, Brunote, algo sobre Álvaro Gutiérrez? Sí, me preguntó sobre algunos nombres que tenían, yo le di mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, al final son ellos los que tienen que definir. ¿Y de los 3 candidatos, todos eran extranjeros o había alguno local? No, todos de afuera. Ah, todos de afuera. Sí, señor. Ah, mira vos. ¿Y todos uruguayos, argentinos, de dónde? Y de diferentes nacionalidades, pero todos de afuera. Para el partido contra Libertad, Roque arranca titular, Quique. Y eso hoy nosotros hicimos la última práctica prácticamente de fútbol, y bueno, vamos a definir ahora una vez, probamos algunas variantes, y entre mañana vamos a decidir lo que, de acuerdo también a lo que creemos que Libertad va a poner. Ajá. ¿La gente de la Olimpia fue injusta con vos? ¿El público, digo? No, normal. Yo no, en ese sentido, al hincha yo respeto mucho.
no está acostumbrado a estar en en esta situación, ¿verdad? Y es normal. Yo siempre digo que ellos no, si tienen algún reclamo no es contra la persona, es contra el técnico de Olimpia, y cualquier técnico de Olimpia siempre va a tener reclamos. No es a nivel personal, tío. Entiendo. Gutiérrez dicen que es muy férreo en la disciplina, ¿es cierto? ¿Sabes algo? Sí, de todo estuvimos investigando un poco y sí, todos creo que se buscan perfiles que sean sobre todo serios y que sean coherentes en sus decisiones, ¿verdad? Después, ojalá que puedan funcionar el que venga, ¿verdad? Y le vamos a estar apoyando. Enrique, ya que dijiste que formaste parte también de esta decisión para que venga el nuevo entrenador, ¿ya por qué inicialmente esto no se pensó? Porque entiendo que dejaron bien claro que si es que vos seguías iba a ser hasta diciembre y que después vendría el nuevo entrenador para comenzar el año 2022. Y realmente fue muy rápido cuando a mí me llamaron. Yo no tuvimos una conversación larga. Ahora después de esto hubo un parate importante y me pareció correcto tratar de aclarar todas las cosas, y me parece que, o si no, uno entra otra vez en la rueda esa que un técnico viene a final de año, no conoce al plantel, no se le rascaron el refuerzo, no conoce a lo que hay en la base, y me parece que es lo correcto lo que se va a intentar hacer. ¿Qué faltó para, conseguir mejores resultados en este segundo microciclo que digamos encabezando el cuerpo técnico de la primera Olimpia, Enrique? Y entre comillas, yo te digo que yo me siento mucho más responsable del partido de Sol y los otros fueron un partido que también yo tomé decisiones, pero tenía muy poco tiempo de trabajo, ¿verdad? Y el partido de Sol yo creo que mejoría, pero no se puede destacar eso porque al final no mejoramos el resultado, que al final es lo que termina siendo lo más importante.
ese grupo pueden decir, pero después de este fin de semana. Yo iba a eso. Porque el que escucha, al mediodía va a decir, espera, el técnico del Olimpia dijo y quedó nomás ahí en el aire. Flotando. Claro, por eso. Entonces, pero para mi gusto está bien que Olimpia ya pensó en el técnico que va a dirigir y que tenga cierta categoría. Que hace 2 semanas cuando se dijo basta diciembre, está bien que Olimpia ya haya decidido. Yo no dije. ¿Por qué? Porque, o si no, ¿sabes qué? También está lo otro. Después vendrá Gutiérrez y viene en enero. Va a venir en un estado de desconocimiento. Ahora sí él ya viene, dirige, ya va a conocer bien lo que tiene. Eso dijo la Almeida. Ya va a saber bien qué es lo que necesita. Ya va a saber. Y bueno, pues alguna vez tendrán que aguantar, porque si no va a ser un fondo, una lata sin así fondo. Como vos decías, Ariel, ¿no? Es así, no. ¿Por qué cree que los técnicos no hacen esto que va a hacer Gutiérrez? Depende, hay algún técnico que quieren. Primero es raro encontrar a una persona que no esté trabajando en esta recta. Segundo punto, no es común que un equipo... 2 años. Claro. Segundo, no es común que un equipo pueda tirar la toalla tan rápido, porque no suele ser común la campaña que tiene Olimpia en estos momentos. Pero desde el lado del profesional, inclusive cuando hay 4 o 5 fechas, le dicen, no, espera que termine, después yo voy, foja 0. Entonces, si vos decís, bueno, agarra y va a dirigir toda la segunda mitad del torneo, y si no logra levantar, te aseguro que el debate va a ser el indicado. Es que la idea original, Ariel, la segunda vez que yo le pregunto a Brunote si un técnico va a seguir y me dice que sí. Le pregunté por Orteman, digo no, el clásico no. La otra vez le pregunté cuando habló de Estados Unidos por el tema Roque, le pregunté si la Almeida seguía, digo sí hasta fin de año. Y fíjate cómo se da el tema que... Pero acá, Federico, si Gutiérrez tiene que sostenerlo contra viento y marea. Ya sé, pero porque si no tiene que declarar hoy, no sé... Lo de la Almeida quiero nomás para no porque Miguel Cáceres fue compañero, en honor a la audiencia que nos escuchó, y ya dije que discutimos en ese momento. El digital, ahí yo no sé quién escribió, pero no fue el motivo principal de Roque, pero sí no hay un buen ambiente con la Almeida por parte de los jugadores, por eso se apresura todo ahora. Se apresura Álvaro Gutiérrez un plan que no estaba justamente en los planes de nadie, ¿verdad? Y aparece, y como ustedes dicen, tendrá que tener cuanto menos un final decoroso en este año para no arrancar desgastado. No va a ser la primera vez que pase. Se corre el riesgo que puede arrancar desgastado. Tendrá que ya delinear y, como se dice, cortar varias cabezas y delinear ya los jóvenes que se van a quedar y que voy trayendo para el año que viene. No es fácil lo que le toca, tendrá que levantar un plantel que está muy caído. Vamos a debatir, interesante lo que dice Ariel, interesante porque por un lado, buscar lo de la Almeida cuando dice que él mismo le recomienda al presidente que venga ya el técnico, para que... Pero eso puede ser... Bueno, no, está bien. Yo sé lo que... Espera, aguántame. Edgar, por favor. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Cara a Cara. Delivery 0984-95-5858. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Bueno, puede ser
interesante a priori lo que plantea Ariel, ¿verdad? Que venga ya a conocer el plantel, que comience a trabajar, pero... Tenés que aguantarlo. Tenés toda una rueda. Pero aguantarlo, aunque No, pero ya, vos ya sos responsable del plantel, Ariel. Sí, ya sé. La Andaira ya se van a olvidar los hinchas. Este domingo juega el último partido en Libertad. Desde el lunes, Gutiérrez. ¿Sí? Gutiérrez. Sí. Y va a tener 9 fechas, que pueden ser fechas en las que el hincha acumule menos paciencia o acumule expectativa de cara al clausura. O sea, léase, sí, no, con este técnico podemos hacer cosas interesantes. Este técnico, tenés la frase de Landaya, por favor. O el otro tema, qué bárbaro, no gana lo Olimpia, seguimos la misma, le trajimos otra vez a este técnico, no anda. Oye, tienen que mirar, y mira que Olimpia es mucho más profundo que el técnico. Vos escuchaste lo de... Eso la gente tendrá que saber y ser consciente. El técnico tiene que ordenar. Lógico. El técnico, ¿quién es el capitán del barco? Y el técnico es... Y te digo, perdón, que este barco está totalmente agujereado y hace agua por todas partes y está ahí casi hundiéndose. Y Gutiérrez lo que va a hacer por lo menos tratar de llevarla a fin de año a la orilla, a tierra firme. Y después tendrá que recomponer y salir otra vez e irse hacia alta mar. No, pues ya no puede decir que no, este plantel yo no armé, yo no soy el responsable. No, él ya asume ahora, Ariel, a partir de ahora van a comenzar sus números. La gente va a comenzar a mirarlo. No podés y te digo más, que venga a ganar todos los partidos. Mira, un colega uruguayo nos dijo a nosotros acá que es un técnico defensivo. Te digo que, por ejemplo, eso ya entra a mucha gente del Olimpia no le gustó. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios. Vení a participar del torneo de Big Bingo. Hay 12 millones en premios para los mejores puntajes. Promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Bueno, a ver lo de la Andaira. ¿Tenés la frase, por favor? ¿Sabés que Olimpia va a contratar un nuevo técnico? Sí, yo sé, realmente yo tuve una muy buena conversación con el presidente y fue prácticamente una decisión en conjunto. Porque hablamos, como se dice, perfectamente, y como es muy difícil de que yo inicie el año que viene, me parece que lo más correcto es que venga un entrenador ya con tiempo, que conozca al plantel, también a los chicos, y que inicie una pretemporada ya para el año que viene. Me parece lo más correcto y lo más sano para el club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Que vos no crees lo que él dice? ¿En la decisión en conjunta? No. ¿En conjunto? Decisión en conjunta, ¿está mal? En conjunto. ¿La decisión conjunta o la decisión en conjunta? Sí, yo tampoco creo. Yo no creo. ¿Viste cuando te avisan o te informan y dices, sí, ok, bueno? Porque todo el mundo sabía que él no iba a ser el técnico el año pasado cuando se fue Orteman. Pero Federico, ¿para vos esto puede ser un boomerang o está bien que agarre ya ahora el nuevo técnico y comience esta segunda rueda el campeonato Gutiérrez? Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones zorrones naturales, coco, frutos rojos y limón, burucuyá, frutas frescas en una botella, Tres Leones ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorchizara. Erico. Es riesgoso, ¿verdad? Pero
para que se entienda mi posición, y repito, sin llegar a decir que el causante de la salida de Roque era la Navidad, porque fue una causa, pero para que se entienda mi posición y la información que tengo, que ya no resistía más al frente del plantel de la Navidad, y había que traer otro técnico. Hasta se manejó otro nombre, que podía ser otro interino, pero se aceleró esto, pero la Navidad no podía más dirigir a un plantel que en su mayoría no estaba de acuerdo con la conducción. Es así, es más de un jugador y de todas clases y colores, caciques y no caciques. Ah, entonces vos estás ratificando lo que él dijo. Yo lo que no estoy de acuerdo y que no estuve, y lo dije al aire con Miguel, que haya sido la causa de Roque, que Roque dijo o él o yo, no fue eso. No fue, hay un malestar, pero lo de Roque era otra cosa totalmente diferente. Sí que hay un malestar, que no hay buena relación, y cuando no hay buena relación en estos tiempos, el plantel se cobró antes de ayer, cobraron un dinero, habrá un bienestar más importante. Pero cuando no hay buena relación, los resultados no son buenos. Fíjate que la Nadia te dice de vuelta, yo me hago cargo del partido con Sol América, ¿no? O sea, él técnicamente perdió un solo partido. Porque los otros no. dijimos que hubo mejoría. Y bueno, y sí, y toda esa cuestión, una vez que habló acá, cuando hablamos esa noche, ¿te acuerdas? Que acá voy a marcar yo tengo que ir. De lo de la selección. Sí. La que selección del plantel está con el TEA. Cayó bastante mal. En un plantel que ya viene golpeado por un montón de cosas. Entonces, el otro técnico tenía que venir, pero viene el definitivo, entre comillas, porque no sabemos cómo es, ¿verdad? Pero viene el definitivo, el que va a encarar el proyecto 2022, a diferencia de lo que hubiera sido un interino más en reemplazo de la Navidad. Llegó Inverfin Muebles para equipar tu hogar. En Inverfin Muebles tenés todo para amoblar tu hogar a los mejores precios. Encontrá la mejor línea de somiers con 2 almohadones y un edredón de regalo. También roperos en todas las medidas y colores, con armado gratis. Visita tu sucursal de Inverfin o llamanos al 021-288-3000. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabías que si sos cliente de IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA Máximo respalda su inversión. Bueno, Ariel, ¿cuál es tu teoría sobre Gutiérrez que agarra ya ahora? O sea, vos ves con buenos ojos que ya comience a conocer el plantel, a trabajar. Yo creo que sí, Bruno. Reconozco que no sé mucho de Gutiérrez, solo de leer lo que fue, y básicamente dirigió Nacional. No sé cómo juegan su equipo. Pero digo, el técnico en sí, a mí me parece la decisión, independientemente a los argumentos o los motivos de esta decisión, que está bien que el técnico que va a venir a dirigir el proyecto 2022 ya se haga cargo ahora, porque muchos no van a seguir el año que viene categóricamente, porque me parece que el proyecto actual del Olimpia es terminar como se pueda, se supone intentar por lo menos terminar entre los 4 en la tabla anual, remar, llegar hasta lo último de cualquier manera. Y después ya prepararse más, mirar más, porque Olimpia ya casi nada no tiene que hacer en este campeonato. Ya hace rato dijimos que Olimpia ya no tiene ninguna chance de pelear por el campeonato. Entonces, me parece el objetivo, terminar de la mejor manera que se pueda, al menos el 4º puesto de la tabla anual, y ya mirar, proyectar, a trabajar, inclusive ya pensar Dani está moviendo la cabeza. En los refuerzos del año que viene. Se está como riendo. No hay ningún problema, se puede reír, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, Dani, entra por favor. ¿Qué pasa? No, yo esperaba que después de... No, esto no es un supermercado. Sí, no, pero hay que vender también. Tengo entendido, ¿verdad? Entonces hiciste el corte con Federico, el corte con... No, por favor, vamos que está lindo el tema. Sí. Y vamos a habilitar, es más, te digo, habilitamos los teléfonos ahora, 4151-730, 4151-731 y audio WhatsApp 0972-730-730. Cuando... El hincha Olimpia, la pregunta es una sola. Se va a la Naida, ya está, hablamos con él. Gutiérrez, si al hincha del Olimpia ya le va a interesar esta segunda rueda o lo va a empezar a mirar desde el comienzo del campeonato. Esa es la pregunta. Para cerrar nomás, Bruno, a partir de ahora la dirigencia de Olimpia tendrá que tomar una firme decisión
y aunque venga una tormenta, aunque venga, no sé, un huracán y que mueva todo, tiene que plantarse, porque no se puede pasar la dirigencia de Brunote toda la vida cambiando entrenador. Bueno, pero ¿y qué pasa si en la nueva fecha? Y bueno, tiene que la tormenta. Esta es tu tormenta. Busquen un bloqueador de Twitter ahí El para Twitter uno es tu tormenta. y que no lean más lo que dice la gente. Pero ya no va a ser Twitter nomás. La gente ya se está yendo a la cancha. Y bueno, igual, tampoco le hagan caso. ¿O no escuchaste cuando le gritaron a Berizzo? Le van a gritar a lo mejor a un técnico de Cerro, el de Olimpia, no le no hagan sé. caso, porque si ustedes, señores dirigentes, principalmente de los equipos grandes, ¿cómo yo quiero ser presidente de un equipo grande? Si le siguen haciendo caso a los hinchas, a los ultras, que se ganan un 2 partidos y son los mejores de ustedes y mañana se pierde uno y que se vayan todos, no tienen norte. Así de sencillo es. Ah, bueno, entonces vos te estás contradiciendo en el caso de Berizzo, porque vos querés que Berizzo se vaya. No, pero Berizzo ya hace rato. Ah, no, pero y tu discurso es diferente con Olimpia y con la asociación para el tema de Berizzo. Claro que sí. Berizzo ya tiene un montón. Sí, entonces, si vamos a guiarnos por las redes sociales y los comentaristas, entonces Berizzo tiene que irse ya ahora. No, acá y vamos a cambiar y cambiar el técnico. El tema es lo siguiente. Ah, qué diferente tu vara, Sí. Con Olimpia es una vara y con la selección es otra. ¿Hace cuánto que está Berizzo, señor, en la selección? ¿Hace cuánto que está? ¿Hace cuánto, señor, está Berizzo en la selección? Y 3 años, hermano querido. Ah, ¿cuántas Copas América tiene? 2. Hubo otro técnico que tuvo 2 Copas América, 2 meses, 3 meses en su poder. Hasta ahora no. Para armar. Hasta ahora no. Muchas gracias, no más preguntas. ¿Pero qué es lo que es? ¿Una payasada lo que está haciendo aquí? ¿Qué va a hacer payasada? ¿Y qué estoy argumentando? Pregunta de abogado, no pregunta. No, y te estoy argumentando mi posición, nomás que son... No, pero vos decís que no le haga más caso a la dirigencia del Olimpia, que no escuche nada, que se ponga unos corchos en los oídos. Bruno, Olimpia... Que no lea más las redes sociales. Yo te pregunto, en un año. Pero Olimpia es un club grande, hermano, claro, y en Cerro pasa así lo mismo, es presión. ¿Vos te crees que 9 fechas, si Gutiérrez, en cuántas fechas un técnico se le tiene que ver la mano? Vamos al club, no a la selección. Porque vos estás tergiversando, manipulando, bueno, vaya a ser así, porque me trataste de payaso, informando, manipulador, mentiroso. Yo te trato así, voy a saltar y no te permito tampoco. No, pero me tratás de payaso, manipulador, mentiroso. Porque es cierto, porque vos sabés muy bien, o te estás haciendo el chancho rengo. No, señor. No es la misma cosa dirigir una selección que un club. Porque con el club vos tenés que trabajar todos los días y rendir examen cada fin de semana. ¿Cierto? De los 3 años que vos dijiste de Berizzo, ¿cuánto tiempo este señor estuvo trabajando? Vamos a ser sinceros, así como vos hiciste pregunta. Te pregunto, en 3 años, ¿qué? ¿Cuántos partidos jugó? Y ya estará por más de 30. 27, 28 jugó. Bueno, en 3 años. Y tuvo 2 ¿Y Copa un club cuánto juega? En un año juega ya 22 fechas en la primera rueda. No tenés tanta paciencia con Berizzo. No, yo no tengo paciencia. Yo dije, por favor, no ponga a mi boca lo que yo no dije. Bueno, a ver. Yo dije que Berizzo, si tenía que ser cambiado, que se le cambie antes de la Copa América. ¿O no te acordás? Muy bien. Sé sincero, por favor. Perfecto, sí. No, sé sincero, porque si no me querés dejar como defensor de Berizzo. Me acuerdo. ¿Está bien? Bueno, entonces, vos estás tergiversando. O no tenés memoria. Ahora ya no tengo memoria. No. Y porque, hermano, porque en 3 años no se juega la selección cuando juega cada semana, Ariel. ¿Cierto? Vos evaluás una Copa América y evaluás la eliminatoria. Por eso el técnico tiene que ser más seleccionador. Y vos decís que los dirigentes no escuchen más nada, que no lean más las redes sociales. ¿Vea? Más seleccionador. O sea que ahora vos querés instaurar una dictadura de Brunote y que no le escuche más a tu gente. Pero por favor. Años ya tuvo un montón de tiempo. Por favor. Como nadie en la selección nacional para trabajar y hasta aquí 0 resultados. 0 resultados. Mira, y con un extranjero vos estás proponiendo eso. En el fondo eso. del océano, 5 empates. La única selección que no ganó un puto partido en su cancha. Pero estamos mezclando las cosas. Estamos hablando de Olimpia y de Olimpia y vos salís con el tema de la selección. No estamos mezclando. Y justo que Gutiérrez, un técnico extranjero, le va a tener paciencia. Añámosla porque él anda ahí de paraguayito, no tenés paciencia. No, señor, estamos hablando de circunstancias. Son circunstancias distintas. Ya se hará por lo menos a Gutiérrez, ¿ves? O ya querés echarle antes de yo pico dije que se le tiene que echar, no vayan a manipular, Ariel. Yo dije eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en Olimpia, y llamarle a Osvaldo o llamarle a cualquier jugador del Olimpia. Me levanta toda la presión otra vez. Espera, escuchar, Ariel, no te vayas a poner nervioso por si estamos debatiendo. Acá no estamos nosotros enemistándonos. No hay ningún problema. Pero escuchame, hermano. Gutiérrez, a partir de ahora que es nuevo técnico del Olimpia, el lunes. El domingo ya se le va a poner un calificativo, ya se le va a mirar, porque así es el Olimpia. El Olimpia es un club grande, poderoso, y cada fin de semana.
Claro. Tiene que ganar o jugar o plantear o ver que se vea algo. ¿Por qué le echaron a Orteman? ¿O vos te estás olvidando de grandes ídolos? Gustavo Benítez, hermano. Una reliquia del Club Olimpia. Claro le que putearon. Hugo Ricardo Talavera, otra reliquia del fútbol. Carlos Alberto Quise. Luis Alberto Cubilla. ¿Querés que siga la lista con los tipos que fueron puteados? Yo sé. Y ahora este Gutiérrez va a venir Yo. campantemente y vos querés que la dirigencia se calle. No. Pero por favor. ¿Quién es manipulador? Vos sos muy acá? simpático. ¿Quién es el que manipula acá la Sos muy cosa? simpático. Yo no Vos, dije vos eso. estás manipulando. No, señor, yo no porque dije vos le eso. querés respaldar a un técnico que todavía no vine Yo porque es no uruguayo. dije- mira, yo dije que extranjero. quiero respaldar. Ah, no. Yo dije Que las vamos a darle para el circunstancias. próximo Las año. circunstancias. O sea, esta nueva fecha que él Bueno, venga a vacacionar acá. Señor Bruno, por favor. hágale caso al señor Pon. Siga nomás usted cambiando. No, técnico, no dije como eso. sábana, siga nomás El cambiando. el presidente ¿Y sabe del dónde Club va a ir? Olimpia y el puerto presidente... donde vaya, cambien. No es cada cambiar, 3 meses, Ariel, cada 3 meses. pero si el técnico viene y no demuestra nada, ¿qué vas a hacer, hermano querido? Pero eso ¿Vas ya- a seguir en la vamos terquedad? No, pero a la pucha, déjale al tipo que venga a trabajar por lo menos y después jugarle. Ay, bueno, ya está haciendo un y vamos a prejuicio. ponerle una alfombrita roja. No, Ay, no señor hace falta, Gutiérrez, no hace papito falta. querido del No alma. hace falta. Esta nueva Ya fecha... esa Miranda, por lo nueva- menos. y sí, Pero pero ya no año vayan a mañana querer esa, plantear. puso la diferencia. Esta nueva fecha, papito, señor Gutiérrez, jugá nomás vos tranquilito, armá tu equipo porque el tampoco próximo es así, año... De tampoco Hipórico es- Upea. tampoco es En así. Olimpia se Por rinde supuesto. acá. Y te voy a decir más... Es grave lo que estás planteando. Y me ¿Qué es extraña lo vos que que es sos un grave? hombre de pueblo, ¿Qué es lo un que es tipo que grave? lucha por la libertad, te peleaste con Paniagua. ¿Vos querés que la dirigencia olimpia no le escuche a su hincha, a su asociado? A los Pero ultras por no, favor. a los ultras no. No. Porque sabes que si le vas a escuchar a los hinchas, vas a cambiar todo cada 8 o 15 días. A los ultras, hay hinchas O sea que muy el razonables hincha- que utilizan el razonamiento. Ah, le está no se tratando de dejan... ignorante a la mayoría de los hinchas ahora. Bueno, a ahora los ya ultras, a estamos los ultras completos. sí. Yo ya Pues si me le vas a canso hacer de será. caso a los ultras, hermano querido, vos mismo, que le bloqueas a todo el mundo ahí a los ultras también, y te felicito. Yo le Porque bloqueo hay a que la gente que es silenciar a los maleducada y que dice boludeces. No la gente que Yo también comencé a opina. bloquear. Yo también comencé a bloquear. ¿Entendés? A los ultras. No, pero Yo vos estás también. mezclando. ¿Qué tiene que ver lo que yo No, no, entiendo te digo por qué nomás, estamos no llegando se a mezcla. esto? No Y se se mezcla, calienta el no se programa de esta mezcla. manera. Yo no sé. Qué suerte me tocaba a mí hablar, ¿verdad? Por eso yo dije que entre Egan, dígame en qué ¿Qué terminar. pucha sea? Gran feria liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Hoy jueves, mañana viernes y el sábado 11 de septiembre. Aproveche los descuentos únicos e imperdibles en todas sus líneas de productos, pisos y revestimientos cerámicos, porcelanatos, pulidos y esmaltados. Encontralos en los 4 locales Showroom San Lorenzo Laurel, Capiatá Ruta 2, kilómetro 17,5. Capiatá Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada, Loma Petá Ruta Traschaco, kilómetro 12,5. Gran feria liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos Sanitarios. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. No, perdón, Ahora que sí. hablen Dani y Federico, que la gente llame y hable. Yo no sé por qué Ariel quiere ser tan bonachón con Gutiérrez. Una ardua discusión de relatores se puede... No, cada uno por la él mesa, no pero es más relator. lo de Ariel con Él, el yo tema... no lo tengo más en la Puto situación. partido ese Ariel. Comentarista, ese fue, hermano. él es ahora. Él es comentarista, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ese Yo creo puto que- partido, la forma de golpear fue Sí. bastante fuerte. Sí, sí. Un ícono de lo que ha sido un momento bastante tenso. Debo decirle a la gente que ¿Cuál es tu idea, Federico? estaba tranquilo. Yo ya di mi idea, yo ya di mi Igual ya me idea, olvidé todo, me ya di voy, mi me voy, posición, me calienta di porque ese idea, di muchacho no postura y di lo que pienso para el futuro a corto plazo. Gracias, Pero Federico, respondeme una cosa. Ya. Es Sí. con la misma cosa de una selección que el No, club. no, pero ese no es el debate. Pero eso fue o sea, si él llevó a tu terreno nunca va a ser lo mismo, claro que no. Él llevó. O sea, acá tenés llevó. lunes a lunes el tema del club. La selección es diferente de todo punto de vista, no. Es más, la selección son jugadores que no son tuyos. Pero vos Los jugadores de escuchaste selección lo son que del técnico del club. Que la dirigencia no le Vayan a escuche buscar más. defensores, No, 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 Bruno. no. Vayan a No, buscar no, defensores. no, para arrancar, Vamos a ¿verdad? resolver entre nosotros esto. No busque vos defensores. Espera, No, pero yo me siento- O sea, Buscar- vos querés que Gutiérrez venga y no tenga ninguna presión y que a partir del próximo Yo año... no dije eso, yo no dije Yo, eso. o sea, yo hace rato cuando Bruno decía, no, esto no es el supermercado o la carnicería. Yo me siento como en la carnicería, que yo tenía el número 3. El carnicero le atendió al que tenía el número 1, que era Federico.
y Ariel que tenía el número 2, y yo yendo, viste que cuando ya es 2, ya te preparas para volver a ver ese vacío, volver a ver ese osobuco, si por allí tenés algún resto, algún corte un poquito más premium. Y después vi que entre el carnicero y el que tenía el número 2 casi se fondan las manos, y yo tuve que ir a... ¿Viste ahí donde están los envasados nomás? Me voy a nomás y le voy a decir a mi señor, ¿sabes qué? Voy a nomás traer eso que ya está ahí, no, variedad no, da tu opinión, Dani. No, por eso, y ahora se calmó el incidente en la carnicería, veo que ya está un poco más tranquilo, disculpame, hubo ahí reconciliación. Vos también me tiraste por eso, muchas cosas. Entonces, yo arranco con lo siguiente, Bruno. No es normal lo que va a ocurrir en Olimpia. Entonces, a lo que era el desarrollo en el punto de Federico, la convivencia de Landaida con el plantel no era posible. No era posible. Entonces, más allá de lo que se pueda pensar en el imaginario, que todos se vayan a llevar bien. Acá hay una cuestión de trayectoria, del día a día, de metodología, de declaraciones. Y ya hace mucho hablamos de que hoy en día el poder que tiene un plantel es muy importante, a diferencia de otras épocas. Allí, permitime un pequeño paréntesis con lo de la selección. El plantel y su respuesta es fundamental para que hoy vuelva a dirigir Eduardo Berizzo. Entonces, rebobino otra vez para volver al mundo de Olimpia. Porque supongamos que la convivencia de Quique Landaida con el plantel era una convivencia normal, donde todos saben, muchachos, yo estoy hasta diciembre, vamos a llevar hacia adelante, dale profe, dale Quique, vamos a meterle. Y cerraste con Gutiérrez. Lo que tranquilamente podría hacer el profesional uruguayo es venir, inclusive si hace 2 años no está dirigiendo, venir y, porque ahí no va a decir Landaida, uy, esto es una invasión a mi trabajo. No, profe, dale, vos desde enero vos agarrás este uso. Entonces ves mirando. ¿Por qué no se hace eso? Porque, esto ya es imposible. Entonces uno parte desde eso para que la directiva actual del Olimpia vuelva a pisar una promesa. Ha de ser un récord de esta directiva del Olimpia, que no puede sostener 3 meses una promesa. Así había arrancado en octubre del 2020, cuando Bruno acá dijo, Garnero va hasta diciembre. Así había arrancado el año cuando dijo... Te falta una. Dijo Gorosito... Yo te iba a decir eso. Gorosito va a venir para la liguilla recién. No, va a dirigir la Copa Libertadores. No, pero viene para dirigir la Copa Libertadores. Iba a venir primero para la liguilla, arrancar desde el primer partido de la liguilla, y al final vino desde la primera ronda. Es que, ¿te acordás, Federico, cuando vos estabas sentado ahí, y donde vos estabas ahora sentado vino, no te puedes decir? Claro. Había arrancado 2021. Allí es donde estaba sentado Federico. Miguel Bruno te va a decir... Y a Gorosito lo trajimos para que dirija la Copa Libertadores. Sabemos quién dirigió la fecha 1 en San Cristóbal contra Táchira. Y después, después lo de Orteman, sí dependía. Sí, él sigue, sin importar el resultado. Landaida va hasta diciembre. Te estoy citando 4 promesas públicas que olímpicamente rompió el presidente. Porque los resultados mandan en Olimpia y en los clubes grandes. Dani, no vaya a entrar en el juego de Ariel. No es ningún juego, no es ningún juego. Porque también, más allá de que tiene veracidad Ariel con el tema de ser inducido por la repercusión mediática, también hay que decir que la última actuación de esta directiva del Olimpia también fue, nos asustamos, no pensábamos que iba a generar tanto. Porque fue esa reacción de la cual mencionaba lo de Roque, que hubo 4 días entre la negociación y la reunión de urgencia. O sea, entre 4 o 5 días, y en esos 4 o 5 días, no es que hubo un despertar, no es que hubo, vi la luz, sino que hubo eso que lo va carcomiendo como ocurre en cualquier club grande. Entonces, Gutiérrez acepta algo que no suelen aceptar los técnicos que vienen. Y ahí me parece que también hay otro elemento. Gutiérrez conoce esto. Gutiérrez es un técnico que en su corta carrera siempre ha dirigido equipos de mucha presión, equipos grandes. Nacional, Liga Deportiva Quito. Y lo que nos comentaba ayer el colega, a Gutiérrez como que entre comillas, me parece que le gusta este desafío. ¿Por qué? A él le tocó lo mismo cuando Peluso se va de Nacional. ¿Qué nos dijo el colega? Gutiérrez arranca como técnico de Nacional, como interino, y agarró los 4 partidos donde Nacional estaba muy deprimido, y gana los 4 partidos y meten un sprint muy grande.
que permite que él sea el técnico desde el 2015. O sea, Dani. O sea, yo quería arrancar con eso. Bueno, pero Dani, preguntas. entonces vos decís que lo más inteligente hubiese sido que él venga a mirar, ver, empaparse y agarrar en enero la dirección técnica. En cualquier contexto normal, eso hubiera querido hacer la dirigencia y Álvaro Gutiérrez. ¿Por qué tuvieron que volver a pisar la promesa y hacer esto? Porque entendía que el plantel ya no le respondía. Y el propio Landaya. No había forma. Claro, cuando vos mismo le decís, pero Quique, vos vas a seguir, sí, no sé en qué, pero... O sea, todo fue otra vez de urgencia. La porque reserva la dirige Julio Cáceres ahora, ¿verdad? Creo que Johnny, o una sub-20, creo que Johnny hace poco puso en el grupo gran trabajo de Julio Cáceres en la... O puso en un Twitter. Porque si vamos a una en la cuestión, reserva. Digo, ¿cuál sería el destino de la Naida? Claro, por eso porque si yo me voy a una cuestión netamente objetiva, y acá había discutido contigo, Bruno, con el tema, yo le dije, yo vi mejoría contra Sol. Quiero preguntarte, ¿vos estás a favor de que Ariel lo que propone que la directiva ya no mire redes sociales, que no escuche nada y que se vaya, que no le escuche ya a los socios, a los... Que no cambie de técnico por las redes sociales y por los comentarios, inclusive la prensa, no sé si... Creo que digo la prensa también. ¿Vos crees que un presidente de un club tan grande puede manejarse así? Sí, claro. Claro. Bueno, acá yo me voy a la... Gran feria liquidación por mes de la primavera en Guairá Pisos. Este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Aproveche los descuentos únicos e imperdibles. Las mejores marcas en griferías, piletas de acero inoxidable, termocalifones, duchas eléctricas, caños de PVC y accesorios. Encontralos en los 4 locales Showroom San Lorenzo Laurel T. Capiatá Ruta 2 kilómetros 17 y medio. Capiatá Ruta 2 casi Avenida Rojas Cañada. Loma Pitá Ruta Trachaco kilómetro 12 y medio. ¿Querés un vehículo 0 kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra Asunción. Arena Motors. Supuestamente Roque no te quiere o que hubo un enojo entre ustedes, pero que Roque no quería más trabajar contigo, que no te quería como técnico, supuestamente, o que vos no te llevabas con Roque. Sí, que condicionó eso para que él decía, cuando eso es uno de los mayores inventos y estupideces que yo escuché. Que condicionó supuestamente su continuidad a que vos sigas siendo el técnico de la Olimpia. Sí, así mismo. Creo que también fue mucha insistencia ahí de gente también de tu radio, yo suelo escuchar, y también del medio digital, ¿verdad? Y realmente me parece un invento demasiado grande y es importante aclarar porque se nota que no le conocen a Roque también como persona, y yo tengo una aparte relación técnico-jugador, tenemos una buena relación fuera de la cancha, ¿verdad? Bueno. Queremos dar la bienvenida. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontrarlos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresar a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Bienvenido al Cardinal Deportivo. Oyente, hola, buenas tardes. Miguel, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo a la audiencia y a los compañeros. Miguel Cáceres, jefe de deporte del diario ABC Color. Señor. Saquémonos, señores, acá los... ¿Cómo se llama? Miguel, ¿vos llegaste a decir lo de Landaida? El día en que se habló y bastante el tema Roque, sí, ahí en la mesa había dicho de que inclusive la continuidad de Enrique Landaida estaba en juego. Voy a respaldarme en una frase que ayer nomás popularizó otra vez Berizzo, el de que su posición necesita de argumentos. Y yo voy a utilizar como mi argumento los hechos que se están registrando. Olimpia tiene un nuevo técnico, Landaida dirige hasta el Partido de Libertad y luego van a tener que buscarle otras funciones en el club. Bueno, pero él dice esta parte porque ahí lanza el digital, Escuché. ¿Escuchaste, Miguel? Sí. ¿Vos te pones el ensayo, sí o no?
Y nos vamos a tomar por aludido porque nosotros tiramos esa información, insistimos, nos mantuvimos y este es el momento en que el cambio se va a dar nuevamente en Olimpia. Está muy bien, Miguel. Sí. Porque Federico, donde no te acompañas en lo de Roque, dice él. No, que era el motivo principal del deseo de Roque de dejar a Olimpia, no era la Navidad, sabemos lo que hay. No, tal vez esa tarde se malinterpretó. Donde sí compartimos lo mismo, que no había más ambiente entre el plantel y la Navidad. Eso sí. Claro, de hecho, cuando yo expuse, también está en juego la continuidad de la Landaya, dije. No dije yo Roque no lo quiere a Landaya, dije también está la grabación ahí. Y es más, ustedes en la mesa saben ahí quiénes conversaron con los altos dirigentes, digo, me refiero a jugadores, para la nueva contratación de técnico. Escucha un poquitito. Creo que también fue mucha insistencia ahí de gente también de tu radio, yo suelo escuchar, y también del medio digital, ¿verdad? Y realmente me parece un invento demasiado grande y es importante aclarar porque se nota que no le conocen a Roque también como persona, y yo tengo una aparte relación técnico-jugador, tenemos una buena relación fuera de la cancha, ¿verdad? ¿Escuchaste, Miguel? Nosotros en ningún momento inventamos que lo iban a cambiar a él, y ahora lo cambian. También dijimos, y me ratifico en eso, que no tiene la más mínima jerarquía para dirigir un plantel Olimpia. Qué duro. Bueno. Clarito, Miguel. ¿Querés agregar algo más? ¿Quién había dicho eso que se molestó la Navidad? ¿Quién había dicho eso? Lobo Martínez. Entonces la Navidad cuando habló con nosotros... Lobo dijo que no tenía jerarquía para dirigir el Olimpia. Mismo, lo calificó ribeño, eso sí. Sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por atendernos, muy amable. Por favor, un gusto. Un abrazo. Gracias, Miguel Cáceres. Bueno, vamos a los oyentes, por favor, y después tema selección paraguaya. 41-51-730, 41-51-731. Pero tranquilidad, por favor, no. Bueno, mira, yo pido tranquilidad, imagínate. Grosería no digan, por favor. ¿Está bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Bien, señor, ¿cómo le va? Pero muy bien. Señor, quería hacer nomás una opinión sobre lo que estaban debatiendo hace rato. Usted siempre dice, tratame con respeto, hablarme con respeto, pero usted no habla con respeto y no trata con respeto. Entonces creo que tendría que verse a sí mismo primero para exigir después a los demás. Muchas gracias. Adiós. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Brunito? ¿Cómo estamos, campeón? Acá estamos, Gerard. Sí, Brunito, no se entendió nada, Gerard, el tema de la discusión ahí con Ariel para que pueda mejorar un poco eso. Absolutamente nada no se entendió. Y otra cosa también, Bruno, le trataste muy mal a Ariel, Gerard. Pero es un debate, no es ninguna sí, pero guerra. Eso, no había él tampoco me trató bien, vamos a ser sinceros. Los dos no tiramos, pero es un debate por el fútbol. Está bien. Lo otro que quería decir, Brunito, el tema de la selección. Ariel comenzó diciendo que no había ambiente. Parece que no jugaba Paraguay. Vos sabés que te quería comentar que así será. Hoy le busqué a mi hija de la escuela, me acuerdo del partido contra Ecuador. Hasta ese partido todo el mundo con su camiseta se va a buscar la criatura. Hasta las criaturas salieron con su camiseta. Vos sabés que nada, Bruno, nada, no hay, inclusive con los perros hablando, no es el tema de la selección. Yo sé que cuando está llegando la hora del partido va a cambiar eso, pero no es como antes, Bruno, hasta el partido contra Ecuador, la gente dormía con su camiseta, se levantaba y recorría las calles. Le quería dar la razón a Mariel en ese sentido. Conmigo pasa eso, la misma cosa. No, hasta ahora que estoy escuchando el programa, tampoco ustedes mismos no están poniendo una música y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que se respira en el ambiente.
Y eso nomás te quería comentar, Brunito. Gracias, Saludos, muy amable, hasta luego. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Hola, buenas tardes. Bruno. Señor. Batecopio. Sobre Olimpia, Bruno. ¿Cómo que los jugadores van a sacarle a un técnico? Ellos son empleados, ¿será? Para ellos, pea. Que se vayan a ellos si no les gusta el técnico. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? Bien, señor, ¿cómo está? José Osorio, mi nombre y apellido. O sea, es cierto lo que dijo ese oyente anterior, Bruno, el tema de la selección. Y no hay en la mente, Bruno. Ya parece que los muchachos tiraron la toalla. Y vos, o sea, quería llamar por lo siguiente, Bruno. ¿Sabes cuál va a ser, qué va a ser lo triste? Que después de el combo que viene, ahí vamos a decir, ¿por qué no le cambiamos en el combo pasado? Porque realmente es lamentable. Gracias, sí. Pues, excelente programa, un saludo, también quiero enviarle a Eligio Fleita, un gran amigo. Un abrazo, Bruno, gracias por todo. Gracias, muy amable. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Bien, campeón, ¿cómo te va? Alejandro Zacarías le saluda, un saludo a toda la mesa. Batecopio. Todo bien será. Yo estoy motivado y lento por la selección. Yo creo que va a ganar hoy, el día después, mañana lo que es el tema hoy. Motivado y lento. Es medio que... Y viste qué pasó al mediodía ya, por eso. Pero por Olimpia, a mí no me preocupa para no hacerle perder tanto tiempo. A mí no me preocupa Olimpia que el plantel no se convierta en un devorador de técnico, ¿verdad? Haciendo un paralelismo barato con la selección argentina también, que ese era el debate, si era devoradores de técnico o que eso nomás es. Y éxito para hoy para la transmisión será. Gracias, muy amable. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Climate certificado, con un diseño moderno y robusto, rejillas metálicas con más espacio para tus bebidas favoritas. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. La perseverancia de una mujer es lo más valioso, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Solicita hoy mismo una tarjeta préstamo o abrí tu propia cuenta Visión Mujer, con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta. Entérate ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Brunito. ¿Cómo está, señor? Todo bien, Martín Coletti te saluda. ¿Cómo estamos, señor? Tranquilo. Mi pronóstico es, Bruno, ganamos 5-0, la vamos a aplastar a Venezuela y nuestra moral va a subir como el dólar, Bruno. Ojalá, Sí, yo me señor, quiero ir al yo mundial. te aseguro, Bruno, 5-0 ganamos. Ojalá. Llama otra vez mañana, por favor. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas y en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, buenas tardes. ¿Cómo te va? Excelente. Bruno. Señor. Quisiera hacerte una crítica y quiero que no lo tomes a mal. No, tranquilo, señor. Hay que recibir las críticas, hay que saber para mejorar, no hay ningún problema. Sí. Mira, Bruno, yo soy asiduo oyente de Radio Caribe. Y vos, como soy el conductor principal,
a mi entender, da una imagen de ser muy autoritario, Bruno. No, me enojo, güey. No es que es debates, no es que yo soy autoritario. Acá cada uno hace opinión. Ariel, mira, puede decirme lo que quiera, me díselo, así que. Acá hay una rebelión, señor. No, es que yo soy dictador, pico. Yo cada me putea andar ni Federico, de repente me putea Ariel. No, es tanto así como usted cree, señor. Lo que pasa, Ariel se vende como víctima Bruno, también. Ya te está yendo otra vez, Bruno, te está poniendo nerviosito. Ah, bueno. Escúchame una cosa, mi querido Bruno. Sí. Hay criterios y criterios, y los criterios son muy personales, y yo creo que todos tienen una posición que puedan defender. Ahora, cuando vos no te pones, no piensan como vos pensás, Bruno, vos ahí entras en corto. Tengo que calmarme más, ese es el problema. Voy a calmarme más, te prometo. 12-8 ya tratamos de... ¿Sabe por qué, Bruno? Te digo. Porque ya en la radio Cardinal hay un personaje insoportable que actúa de esa manera que se llama Vargas Peña. Mi amigo Enrique, por favor. Ya sé que es amigo, pero él es así, será. Y yo no quiero que vos caigan lo mismo. Eso nomás es, Bruno. Bueno, está bien. Vamos a mantener la tranquilidad, está bien. Equipate para el verano. Precios imperdibles en acondicionadores de aire, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Va el aporte? Me veces a reforzar porque tengo un problema en la garganta. Ah, sí, señor. Pronta recuperación. Estoy en recuperación y nada, pero siempre escucho tu programa, espectacular. Y lo que yo quiero nomás opinar es lo siguiente sobre la selección. Yo no tengo duda de que los jugadores que están son los correctos, bien convocados, todo eso no hay ningún problema. El problema es técnico, no leemos la partida, Bruno, eso no entendéis, más en momentos voy a hacer cambio, más en momentos voy a hacer cambio de táctica para poner de acuerdo a lo que juega el rival. Ese es nuestro problema. Y sinceramente te digo, ya cambiamos ahora ya de técnico. Yo estoy de acuerdo en que se cambie porque es un técnico caprichoso y no lee el partido. Lastimosamente ya era orejola, pero no leí la partida. Gracias, señor. Gracias, muy amable. Que te recuperes pronto. Federico. No, que respecto, estaba recordando nomás lo que decía Ariel y lo que dijo uno de los oyentes que se fue a la escuela y no había camiseta, que cómo cambió todo el concepto, porque a los más jóvenes hay que decirle que hasta Sudáfrica 2010 y quizá para Brasil al principio, hoy por ejemplo la previa se hacía ya del programa desde las 11:30 ya. Las previas antes se hacían desde el mediodía. La selección jugaba a la noche, era algo totalmente diferente porque había repercusiones. Hoy la selección está por detrás de las noticias políticas, las noticias, por eso no podés sacar un programa como periodísticamente, como doble ancho perfil, pero antes sí, la selección prendía tanto a la gente que toda la radio arrancaba la previa al mediodía. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Arrancaba al mediodía Sí. en estudio, los sorteos, oyentes del pero estadio, ¿sabes qué, Federico? y eso se fue perdiendo con las frustraciones de los mundiales. No, yo no coincido contigo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos en una coyuntura muy especial. Por eso, inclusive, yo creo, mirá lo que te voy a decir, que los programas deportivos siguen siendo escuchados, pero los programas de prensa hoy son mucho más seguidos. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, por el tema de la información de la salud. Pero ya, el tema de para Rusia, Bruno, ya las previas largas ya se achicaron. Ya no. Y fíjate mismo. Y sí, pero antes, es que cambió pues el formato de radio. La selección no prende, sí, cambió también el formato de radio, ¿cierto? Pero la selección no prende. Antes, por ejemplo, vos tenías 500 oficiantes que traían 1000 premios de traían. Y te obligaban a hacer 3 horas de previa por ahí. Ahora, no digo que no traen, gracias a Dios tenemos muchos oficiantes, pero cambió todo eso, el tema de la participación de la gente. Y sí, hoy la gente prefiere escuchar un programa de prensa con todo lo que está pasando en el país, que de repente le mechan,
Pero antes era así, yo me acuerdo, no íbamos cuando estábamos nosotros en el equipo 2, por ahí no íbamos al estadio al mediodía, mira, grandes previas. Te voy a comentar algo totalmente diferente. Algo muy personal, interno de acá. Acá, por ejemplo, me dicen, a mí me consultan, ¿querés entrar? ¿A qué hora pensás entrar? ¿Verdad? Y le digo yo, vamos a entrar una hora antes, pero ¿cómo vamos a cortar el programa de La Grilla, por ejemplo? Porque Ancho Perfil, el programa de Diego, Leti y Vito, es un programa muy escuchado. Por eso. La misma cosa el programa de Guillermo y Roberto. Entonces vos agarrás y cortás, ¿verdad? Para transmitir, hacer 12 horas de previa. No tiene sentido como formato de radio. Claro, es lo que yo entiendo. Pero te digo una cosa. Ahora, si vos me decís una final de la Copa, no sé, América, Paraguay. Ponerle que Paraguay gane hoy. Y que el 7 de octubre volvamos al estadio. Paraguay-Argentina. Ahí sí vamos a hacer. Ahí es un partido. Por eso le dije a Ariel. Y aparte desde el estadio, diferente. Eso le dije a Ariel. Totalmente. El mismo se va a aprender. Claro. Acordate de mí lo que te estoy diciendo, salvo que sea terco. Porque si le gana hoy Paraguay a Venezuela. Como manipulador, payaso. No. Ay, Ariel. Payaso que te llegué a decir. Payasate, dije, no diga payasa, no te dije payaso. ¿Dice payasado un payaso? No, pero no. Y encima, poneme un millón de amigos. Vamos a hacer en un momento está hablando tan enérgicamente Ariel y vos le decís, mira, esto se está riendo atrás tuya. No, eso le ponen algo. Se tocó la oreja y Ariel le dijo, no me importa. No, y ahí ya comenzó, ahí ese fue el principio del fin. Pero lo que ustedes recién dijeron, yo creo que los dos tienen razón. Sí. Yo le doy la razón a Bruno, pero creo que lo que digo también tiene que ver con lo que era la selección, el éxito. Pero yo ahí inclusive metería algo más que va a quedar más allá de, porque es coyuntural lo de la pandemia, esperemos, ¿verdad? Padre nuestro, todo lo que quieras. Pero hoy se consume de forma distinta. O sea, hoy o sea, antes y no un tiro al pie, pero hoy ese tema de las previas es lo mismo, o sea, inclusive hasta el contenido de los programas, tanto los periodísticos como los deportivos han notado bastante, hoy con nuevas plataformas también hay otra forma de consumir, y todo ese tipo de cosas también me parece que explica, y si yo voy a conectar esto con lo que hoy se está debatiendo fuertemente en la FIFA ha invitado ya a los que van a ser los embajadores de todo. Y bueno, ¿sabes qué? Si la gente ya no y vamos a jugar un mundial cada 2 años, que es lo que se quiere hacer, esto seguramente va a afectar el tema de las eliminatorias. Ayer la FIFA, por ejemplo, le mandó al Newcastle, o Almirón no lo ponga contra Manchester United, por el tema de Paraguay. Cavani sí iba a jugar porque él fue desconvocado. Los brasileños están negociando hasta el final. Fíjate, Brasil, por ejemplo, a Everton le dijo, vos ponele a Richarlison. Y dicen, ¿por qué? Y él nos prestó para los Juegos Olímpicos donde no había, entonces yo a vos te dejo. Vos Manchester United, no lo podés poner a Fred. Y todas esas cuestiones hacen que, por ejemplo, fíjate lo que ustedes estaban diciendo. Hoy se debate fuertemente este tema de nivel club, nivel selección. La propuesta de la FIFA va a ser, y especialmente le miran como un patito feo a Sudamérica, cambien su formato. ¿Por qué? Porque para la nueva Copa del Mundo, que va a ser cada 2 años, me juegan tipo la vieja, la gente se va a acordar lo del 93, por ejemplo. En un mes jueguen hasta 7 partidos. No me interesa que ustedes sean 10, ese es tu formato de 18, es injugable. Entonces, si vos tenés, suponete, en un mes 7 partidos, allí capaz este tema de prender o no de la gente en la selección va a ocurrir. O sea, todo está conectado con cómo se consume hoy en día. Además de la performance deportiva. La propuesta de la FIFA para este momento de pandemia, que la Copa América sirva para clasificar al Mundial. Claro, y esa va a ser, le dijo que no. Esa va a ser la que Arsène Wenger va a presentar a todas las conferencias. Cristian Mareco ahora colabora. Hoy salió la info que la FIFA quiere eliminatorias en un mes. Claro. Y quiero recordar, y sigamos con los oyentes, después vamos a Johnny en 5 minutos, tema selección, cómo va a arrancar la albirroja. Nos metemos de lleno a la eliminatoria, los partidos, y vamos a sacar la calculadora, aunque no le guste. Otra vez. Vamos a reconciliarnos, porque si no va a ser difícil el programa hoy. Vamos. Tú eres mi hermano de la... Tranquilo, Ariel. Ya está, ya pasó la tormenta. No, pero en serio, de corazón. No, pero de corazón tenés que. Perdonadme si es que te. Pues no te dije payaso, reconoce eso. Payasá está diciendo. Bueno, pero no, es con lo mismo, Ariel. No te dije como payaso. Así yo me perdí. Papucho. Payasá. No, Papacho. Papacho.
Papacho. Hay otro papacho. Papacho y papucho, espera. Yo digo a la gente que escucha, yo me caliento en el momento mismo de la discusión nomás. Pasó y ya está, las poblaciones bajaron y estamos todos normal acá y buena relación y todo bien. Lindo, para. Pero en función a la audiencia, si me permiten, porque a ver, todos sabemos que todo acá es tan genuino como también nos respetamos profesional y humanamente. Y creo que dijeron un par de oyentes. Ese contenido, hay un momento donde la defensa de la postura ya es desagradable porque se agrede a otra persona que después ellos son socios, pero nosotros estamos en función de la audiencia y el oyente que está escuchando está pasando un mal momento por ese lapso. O sea, yo creo que esa parte sí podríamos corregir todo. Bueno, vamos a bajar un poco los decibeles. Ponle entonces ña amiga payita, entonces dale, hasta que no sé, dentro de 2 minutos ya nos podemos pelear otra vez. Ya pongo un tonguito otra vez. No. Ariel de corazón, yo te estoy pidiendo disculpas. Y vos tonguito otra vez, sí. No. ¿Vos sabés que te compararon con Tonguito? Con Enrique, porque Enrique también Enrique a veces también le tiene así a Ariel. ¿En serio? Pero Ariel no es tan efusivo. Ay, mamá, vamos a mantener todavía una distancia porque pues, se compañía hace muchos años con Bruno y quizás no con Enrique, ¿verdad? Pero hoy Enrique, por ejemplo, que me disculpe Enrique, pero habló de cada jugador que tenía a nivel mundial. Estaba hablando del nivel que tiene el jugador paraguayo y dijo por un par que no voy a nombrar, este tiene nivel mundial y no. ¿Vos qué decías ahí, Ariel? ¿Vos le mirabas nomás? Y se calla, ¿verdad? No, lo que pasa es que algunas cosas ya paso nomás. Porque la teoría de conspiración, por ejemplo, yo ya no sé más qué decir, ya dejo nomás, ¿entendés? Pero conmigo reacciona. Yo creo que él viene cargado. Yo creo que él viene cargado de esa hora. Y explota. Sí, bueno. Porque con Enrique, por ejemplo, como él dice 7:40 me tengo que ir, ya, chau, y se va a canal. Cambio acá tiene que... Acá viene todo cargado, viene este muchacho. No, pero con Enrique... Oye, dijiste que dormiste bien, que con la cascada, con el efecto de... Bueno. No, pero Enrique... O sea, Federico, tu teoría es que a él lo cargan en la primera mañana y se descarga con Bruno. Sí. De paso ligamos nosotros y la audiencia. Cuando discute, pero que sí discute y todo lo que tiene... de las 6 de la mañana, no sé cómo es el tema con Marini, que me dijeron también a veces también te da para que tenga, ¿verdad? Sí, y bueno, ahí está. Pero para cerrar nomás, nos vamos a la selección y las eliminatorias, y después el tirar la de Pipino, vamos a reírnos un poco un ratito. Tener la de Tani también. Bueno, los tres pega, por favor. Federico, en resumidas cuentas, la vara del hincha del Olimpia para con Gutiérrez, ¿cuándo va a empezar según vos? O sea, ¿vos estás con la teoría de Ariel o estás con mi teoría? Decidiste bien, hermano, con quién vas a estar. No, yo no. Yo tengo pensamiento propio respecto a eso. Y el temor acá, Bruno, compañeros, es que muchas veces un técnico agarró, yo me acuerdo, una vez agarró Pumpido así, una de las tantas veces que vino, otra vez agarró Almeida, y arrancan el año siguiente arrancan condicionados. Almeida le aguantaron 4 partidos al inicio de un campeonato porque ya venía con todo el arrastre de haber agarrado a fin del año anterior, y a Pumpido le pasó lo mismo. Entonces un riesgo para Álvaro Gutiérrez, porque va a agarrar un plantel donde muchos saben que se van a ir. Yo no sé si ahora van a jugar los famosos chicos. Tengo un amigo uruguayo, el señor Apasillo, uruguayo, fanático del fútbol, sí. Y le envía un hincha, le dice: te van a sangrar los ojos por cómo juegan sus equipos. Pero le van a tener de hijo siempre al rival, porque dice que una de las marcas que él agarró en Nacional le ganaba a Peñarol todos los partidos Nacional. Pero ¿sabes qué nos dijo un colega? Pero su equipo es defensivo, dijo. Defensivo. Es más, la frase que tiró el colega dijo: acá Gutiérrez es sinónimo de fútbol defensivo, dijo. Así mismo dijo. Dani, vos para cerrar esto, hermano querido. Breve, por favor, te pido, Dani. Ya tenemos que entrar en el tema selección. ¿Está con Ariel o está con mi tesitura? Punto intermedio entre ustedes, entonces sería... son 9 partidos, ¿verdad? Yo creo que desde el cuarto, quinto la gente le va a pedir, porque hay objetivos tangibles. Si vos me decís, él viene para verlo el próximo año, como dijo Landaya, eso es mentira. Porque si a él le toca... Claro, está el acumulativo de la Libertadores. Claro, tener el tema Libertadores. Mira si llega él y el equipo empeora y sale de la zona Libertadores o sale de la zona Sudamericana. O sea,
Y por eso arrancaba diciendo, no es común que se haga esto por el factor desgaste. O sea, ¿quién, por ejemplo, le salió bien? Al Tata Martino. Porque Petengil lo contratan en el 2003 a Martino, ya el barco zarpó hace rato, pasó todo alta mar, cerca de la orilla y mal, y Cerro no clasificó siquiera en la Copa Libertadores, justamente perdió con Olimpia, uno de los cupos, pero Martino tuvo ese tiempo, todo ese tiempo, algunos meses, 3 o 4 meses de proyectar el campeonato siguiente donde ganó los dos campeonatos. Pero era un conocido. Claro. Era un conocido, sí. La gente lo quería por lo que había hecho en Libertad. Sí. Gutiérrez no. Claro. Pero ya le va a ayudar a conocer el medio. Acordate como decir que pudo haber sido sacatécnico si no era Martino, esa victoria de Olimpia contra Cerro, que lo deja fuera de la Copa Olimpia. Cubillas contra Martino, ¿la verdad? Sí. No se produjo ese incidente. Ese incidente, bueno, si no era Martino, yo creo que iba a ser difícil. La madurez dirigencial, Federico, también de saber hacia dónde te vas. Y bueno, pero esta dirigencia no mostró. Bueno, ojalá que maduren entonces y que sean serios, porque si no, no van a ir a ningún lado. No mostró. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mariscal, en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, el gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Ven a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid Iluminación LED, suspensiones Kinshocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. ¿Cómo surgió esta idea de Lactolanda? Vos sabés que levanté un poco el video hoy en Twitter, levanté, y 48.200 reproducciones. Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, y apareces vos en el vídeo, en el final, que fue algo realmente que le gustó muchísimo a la gente. Me imagino que habrá amanecido hoy con muchos mensajes en tu teléfono. ¿Cómo surgió esta situación con Lactolanda? Y surgió, la verdad, con Roque Santa Cruz. Él me llamó, ya que él tiene mucho contacto con la gente de Lactolanda. Me llamó Roque un día, me propuso eso, ¿verdad? Y hablamos con la gente de Lactolanda, llegamos a un acuerdo y fuimos a filmar ese video. Pero eso ya estaba... todo Bruno, 40 y ¿cuánto? 48.000. Casi 50.000 ya. ¿Cuántos 50.000 ya? 50.000 personas que vieron el video. 50.000 personas que ven el video. Pero ¿qué digo, Ariel? Ni huevo de gallina le dio. Taní. Pero esto fue reprisar la historia de aquel famoso hecho de cuando se encontraron con Oliver Kahn, ¿verdad? Y Roque, y que él no le saludó a Roque, y vos le por anducho, poné un poquitito porque era... sí, señor. Vale, compañero. Vale, importa mucho. Porque no, saludar ya. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre, con los cursos Full Program Online y English Express en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llega
Instagram. Los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta este 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Una, Roimeja Pombe. Y agarra y le dice, Roque hablaba inglés, Roque obedece la inglés. Entonces le dice Roque, vais a inglés, le dice. Water, le dice Roque. Water hot, eres le dice. Pero hot, Nila, o Yure, Hamala, Itaku, que usted ve. Pela, dice, lady, water, y está ahí, la joy, está ahí, ve. Que yo casi lo pupu. No entendéis. No sabía si le daba caliente, estaba hirviendo. Casi la pupu, jala. Además, lo visto, Pete Pago. Además, ni qué digo. Pero oye, Roque, la pita es mía, va a llenar el pacué. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-5858. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Vamos hasta Johnny González, señores. ¿Cómo va a jugar la selección paraguaya, el albirroja? ¿Qué saben de Venezuela? Por favor. Y hace media hora sacó un comunicado la selección de Venezuela informando que amanecieron con síntomas gripales y que fueron aislados los dos jugadores que ustedes ya informaban hace rato. Qué bárbaro. Y que están aguardando los resultados del PCR. Y el que se salvó parece que también estaba de Joseph. A él le hicieron también un análisis, pero... ¿Y Joseph va a jugar o no va a jugar? Él no estaba para jugar. De hecho, estaba para jugar el delantero que dijimos se pierde. Ramírez. Dinamo. Sí, exactamente. O sea, esto es hace 43 minutos. Novedades. Ronald Hernández y Eric Ramírez fueron aislados del grupo tras presentar síntomas gripales. Por los momentos se esperan resultados de las pruebas PCR. Así que... Y bueno, uno ve y las repercusiones, claro, de los venezolanos diciendo, no cayeron las siete plagas de Egipto y su combo, y claro, pues vienen de mal en peor. A esa selección hay que ganarle hoy. ¿Y si no le ganamos? No. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza, para que vivas una experiencia única
económica en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich delivery 0983 100 333 o Barea Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. Chegusan. La tiene Paraguay, Morel se muestra, pase corto que va sobre Gastón Jiménez, gira, la entrega sobre costado izquierdo, va para apoyar con todo, sube, Arzamendi espera al derecho, pelotazo para Romero, vamos Paraguay, la tiene línea de fondo, aguanta por ahora, Romero va, vamos Paraguay, ¡gol! Izquierdo, en un momento en el que estábamos sufriendo enormemente y aparece ese centro delantero que 13 con 12 minutos, vamos hasta Johnny, tema selección paraguaya de fútbol, ¿cómo va a jugar hoy la albirroja? Vi Oscar Ángel Romero y Luis Totín amarilla, puede ser eso. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, vamos con el tema selección paraguaya, Johnny, por favor. Para esas molestias de garganta, dolor de picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conocer los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. De los creadores de los packs de ron, cola y frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, ron Fortín limón con néctar de Mburucuyá frutica. La más fresca combinación del ron Fortín limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. Pack de ron Fortín limón con néctar Mburucuyá frutica, combinación natural. A ver, Johnny. Señor. ¿Está casi confirmado Paraguay? ¿Está confirmado o no hay posibilidad de saber cómo va a jugar la albirroja? 14:30 será el último contacto, cuerpo técnico con el plantel, y allí va a confirmar el equipo si arranca Hugo Martínez o si juega Gastón Jiménez como volante central. Me parece que a esta altura Hugo Martínez, de buen partido contra Ecuador, está para arrancar junto a Matías Sevilla Santi, Cacu Romero por el sector derecho y por el sector izquierdo Oscar Romero. Podría ser un 4-4-2, porque Ángel Romero está para arrancar junto a Luis Amarillo, el equipo para mí ofensivo, a no ser que el técnico le pida otra vez a Cacu Romero que sea un segundo lateral derecho, a Oscar Romero que sea el segundo lateral izquierdo. Todo esto por la necesidad que tiene Paraguay. Hoy, debe sumar de a 3, retorna al equipo titular Junior Alonso Martínez. Será el lateral por el sector izquierdo, aunque ayer se decía Miguel Cáceres, haciendo también averiguaciones, contactos, que Santiago Arzamendia empezó a trabajar, que está bien, que el cansancio ya lo dejó y podría ser también el sector izquierdo ocupado por Santiago Arzamendia. Sacando limpio, Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso, David Martínez o Santiago Arzamendia, Romero Gamarra por la zona derecha, por el medio Matías Villasanti, Hugo Martínez o Gastón Jiménez, Oscar Romero y adelante Ángel Romero, esta vez como delantero junto a Luis Totín Amarilla. ¿Qué tal el equipo, muchachos? Yo la vez pasada dije, a mí me hubiera gustado inclusive con otro sistema, pero comprendo lo que se busca con esto, que es, se supone que Paraguay no va a tener que luchar demasiado para ganar la posesión. Entonces, una vez que vos tengas el balón, casi siempre el rival va a jugar detrás de la línea de la pelota, a diferencia de contra Colombia, donde las mejores situaciones de Paraguay fueron cuando Paraguay fue a presionar y forzaron el error de Davinson Sánchez, de Ospina
o cuando tuvo que subir hasta el propio Alderete para meter ese pase y la jugada fantástica de Ángel. Entonces, si vos vas a tener el balón contra un equipo que tiene buen pie pero no te va a exigir demasiado en ese rubro, ¿qué haces con la pelota contra equipos que va a amontonar gente? Jugadores de buen pie que puedan filtrar pases. ¿Quiénes son los mejores en ese rubro en esta selección? Cacu y Oscar Romero. Hugo Martínez o Gastón Jiménez, dijo. Sí. Yo creo que Huguito Martínez. A mí me dijeron que arranca Hugo Martínez. A mí también, o sea, pero en realidad, sí, yo en mi opinión por lo menos creo que Hugo Martínez mostró la otra vez actitudes, se mostró buen manejo de pelota. Acá el tema es saber filtrar el pase. Pasa hacia adelante, claro, ese es el punto. Pasa hacia adelante porque sí, lo que vos decís es real, no va a haber una lucha. ¿Cómo? También, que los volantes sorprendan. No, pero por eso están lo que están, porque siempre decimos como contra Venezuela con dos laterales que son centrales. Pero sabemos que si tenés una media cancha como esta, se puede. Villasante está un poquito más atrás y adelante Romero Gamarra, Martínez, Oscar Romero y adelante Ángel Romero y Totina Amarilla. Así más o menos se paró, está en una posición ofensiva el equipo. A mí me parece está bien dentro de lo que hay. Me parece que no se puede cuestionar nada, ¿verdad? Respeto a la necesidad que hay de ganar. Y como decíamos ayer, si la cosa no sale, segundo tiempo, 15, 20 minutos, Tacuara. A mí me pasa en este equipo. Directamente, sí. A mí me pasa en este equipo, Federico. A ver. Dani y Ariel, escuchen. Escucha un poco, Johnny. Anthony Silva, coincide con vos. Robert Rojas, también, ¿verdad? No hay otro. Johnny. Señor. Junior Alonso. Ahí vos pusiste, tengo Junior Alonso con Fabián Balbuena. Sí, señor. Y David Martínez, pero vos dijiste en la defensa o dijiste Alonso o David Martínez, o ¿qué dijiste vos? No. Martínez o Arzamendia porque... Martínez o Arzamendia dijiste. No. Así es. Me dice que va a jugar Héctor David Martínez. Sería lo ideal. Sí, coincidimos. Anthony Silva, anota, Anthony Silva, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena y Héctor David Martínez. El Cacu Romero Gamarra, Villa Santi con Huguito Martínez y Oscar Romero, Ángel Romero y Luis Totín Amarilla. ¿El mismo? El mismo equipo que pasé. El mismo equipo que pasaste, pero vos lo único que hiciste fue, pusiste o, ¿verdad? En el caso de David Martínez o Arzamendia y pusiste Hugo Martínez o Gastón Jiménez. Sí, señor. Por la práctica de ayer. Pero en realidad este es el equipo que vos pasaste porque vos pusiste primero esos nombres y después el O, ¿verdad? Se entendió también, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, Johnny, bajan por la música de la selección. El tema Olimpia, Johnny. Sí, señor. Franqueado. ¿Vos estás con Ariel o estás conmigo? Yo sé con Ariel que hay que encarar un proceso. Hay que apostar fuerte. Olimpia tuvo tiempo suficiente desde la salida de Sergio Orteman para buscar un entrenador. No estamos hablando de un entrenador que fue electo en una semana, 22 días ya de la salida del técnico, y apostar bien a uno y respaldarlo. Porque este técnico, según averiguaciones que uno realizó, es resultadista. Es defensivo, pero busca también de repente salir de contra. Y también apuesta a jóvenes. Entonces, para mí es el técnico ideal para el momento de la Olimpia y hay que apostar en él y respaldarlo a pesar de los resultados negativos, en caso que no saque buenos resultados el señor Álvaro Gutiérrez. Aguantame, Jenny, por favor. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados.
todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré. Y que no te falten dos hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Vamos a escuchar material de Álvaro Gutiérrez. El que no corre no juega. Es una de las frases que lanzó en una entrevista anterior el futuro técnico del Club de Olimpia. 4 va a ser, y después adelante realmente hay variantes, ¿no? Puedes jugar con 4-3-3, o puedes jugar con 4-2-3-1, o un 4-4-2, pero más o menos va a ser por ahí. Lo que sí van a ver en todos mis equipos, que el jugador que no corre, el jugador que no se esfuerza al 100%, no va a jugar. Eso es evidente. Yo quiero un equipo que sea solidario, un equipo que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos, que también todos corran, todos trabajen, porque esto es un equipo, ¿no? Y ganamos y perdemos todo, ¿no? Ahí está. Este es un poco el pensamiento de Gutiérrez, el técnico del Olimpia. Johnny, para cerrar, ¿cuántos jugadores van a ir a la banca? Así como en el partido anterior, son 12 futbolistas, 2 arqueros, Antonio Silva y Gerardo Ortiz, y después estarán todos, porque recordemos, no está por suspensión Gómez, no está por suspensión Morel, viajó Tony Sanabria, y habría que ver, Bruno, qué pasa con Florentín, porque consultando, según informaciones, repito, él no estaría hoy en la banca de expectativa y sería realmente una falta de tacto por parte del técnico de no llevar al mejor volante del fútbol paraguayo y a la banca de expectativa. Perfecto. Acá, espera un ratito, a ver, ¿cómo va a estar el tiempo hoy para el arranque del partido? Fresco. Pero lluvia no, ¿verdad? No. Creo que no. No tengo a mano qué dice metodología, pero el tiempo está espectacular. Cielo azul, viento fresco. Realmente me parece que vamos a tener una muy buena temperatura a la hora del arranque del partido. Bueno, sí, que no se venga una lluvia, una tormenta, por eso nomás, porque ayer estaban diciendo que iba a llover ayer. No, claro, lo de ayer ya... Pero no... No hay más inestabilidad hasta... Ni en el extendido de la semana que viene, o sea, lo de ayer ya provocó este descenso de temperatura, por eso los días van a estar un poco frescos a la mañana temprano, a la noche y de tarde bastante caluroso. Así es, Johnny, hoy van a refrescar un poquito 18-30, ponerle 15, 16 grados. Así es, Federico, a lo mejor tormenta después del fútbol, pero en medio del partido no creo. Dependiendo del resultado. A ver. Lo de Johnny fue una metáfora, ¿verdad? Lo de la tormenta después del partido. Por ahí. Ojalá que no, Johnny, por pero eso. bueno. Ojalá que no, porque eso significa estar fuera de la próxima Copa del Mundo. Claro. No. Johnny, para cerrar contigo, te quiero presentar algo. Atención, Twitty, por favor, si puede levantar. ¿Eso es vídeo? ¿Audiovisual? ¿Podemos levantar eso? Álvaro Gutiérrez
el nuevo técnico del Olimpia canta y ejecuta la guitarra en un programa uruguayo. Escuchen un poquitito. Empieza, A ver. Para Quincho el robo, hermano. Por eso esta historia es una verdad olvidada en tu. Pero él está cantando. Es un camino que no tiene huella. El técnico de los Olimpia está cantando. No, me encanta, este tipo está acá. No importa las 9 fechas, no nada. Este viene para leer, no, este va a cambiar el espíritu de los Olimpia. Teñero. Después te enojas. Hombre de Teña. Lo que dijo Ariel recién. ¿Va a alegrar la concentración? ¿Cuál es el problema? La canción se llama Ariel, La razón que te demora. Para alegrar. Un tipo filósofo. Espera, hasta que no se levante en Twitter y Facebook. Yo quiero ver la cara. Él está cantando, él canta esto. No me está haciendo pasar, Wilson. Que no sea un por curiyú. eso es historia. Que no sea un curiyú, hermano. No, temazo, no. Pero Federico, él, escuchar la voz, espera, el nuevo técnico de Olimpia cantando. Es un camino que no tiene huellas, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Mirá, Boche, el nuevo técnico de Olimpia cantando y ejecutando la guitarra. Esta sí que no me esperaba, hermano querido. Gracias, Johnny. Camacho canta muy bien, Roque también, así que va a tener apoyo el señor Gutiérrez. Gracias, señor Johnny. Hasta acá, vamos. Adiós. ¿Cómo piensan los hinchas de Olimpia con las últimas? No, ¿sabes qué? Esto también puede ser un boomerang ya. Y ponañan de cantante, trajimos un cantante, un peñero. Y bueno, se gana. Hay que cantar. Entonces me da la razón, ¿viste? Me da la razón. Para la reacción, sí, por supuesto. Bueno, vamos a Edgar, hablamos de la selección eliminatoria, programación, gusta, nos gusta el equipo. Venezuela. ¿Cómo va a jugar Venezuela? Y vamos a sacar la calculadora. Vamos, por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Breziner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Mi Idea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi Idea número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua S.A. calidad irrepetible. Bueno, atención, tenemos 5 entradas para regalar ahora mismo. 5 entradas. Esto es gentileza de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad, Wilson? Muy bien. Fabio, habilitamos 41-51-730, 41-51-731. Pero la persona tiene que tener las 2 vacunas, ¿verdad? El carnet de las 2 dosis. El carnet verde del hincha. Hincha seguro. Hola. Bruno. Sí, ¿de qué sector es, Wilson? Preferencia A. Señor, ¿cuál es tu nombre? Brunito. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te llamas? Pierre. 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 Sí. Pierre, ¿tenés las 2 dosis? ¿Tenés la vacuna?
Tengo todita las 12, Bruno. Espectacular. Ganaste la entrada. Dame tus 3 últimos números de cédula. 760. Bruno, una cosita. Sí. Hace rato casi lloré, será demasiado se pelean, será. 760. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, Luxor Quality for Life. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Señor. Tito Cáceres te saluda. ¿Cómo te va, Tito, mi amigo querido? Tanto tiempo. Te suelo escribir, pero está muy ocupado. Sí, Tito, yo recibo siempre tu mensaje, hermano querido. Siempre, siempre. Bueno. Tito, ¿te querés ir a la cancha? No me iba a ir. Yo llamaba para saludarte nomás. Gracias, Tito. Te agradezco mucho. Te envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para vos. Cariño de siempre, mi querido amigo. Que gane Paraguay. Arriba Paraguay. Ojalá. Gracias, Tito. Gracias, muy amable. A ver. De acá de ABC, Yero 745 tienen que retirar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Todo bien, qué gusto. Ya tenés la entrada, decime tu nombre y tus 3 últimos números de cédula. Celeste. Sí, 007. 007. ¿Tenés las 2 dosis, señora, la tarjeta? Sí, tengo. Vení nomás, ya te esperamos, ¿sí? ¿Hasta qué hora se puede retirar? Antes del partido que tenés que venir, señora, porque si tenés después del partido ya no creo que pueda haber. Sí, ahí en ABC sobre Yegro, ¿verdad? Yegro 745 en el microcentro mismo, señora. Dale, te agradezco, gracias. No, por favor, señora, hasta luego. Uruguay-Ecuador 18:30. Paraguay-Venezuela 18:30. 19 horas Colombia-Chile. 19:30 Argentina-Bolivia y 20:30 Brasil-Perú. ¿Cuántas entradas nos quedan? 3. Ariel, ¿puedes atender, por favor? Te pido... Bueno, voy a ir a hacer una necesidad fisiológica ya a Corupata, me dijo, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gana Paraguay 2-0, Ángel Romero y Tacuara segundo tiempo. Muy bien, hay mucho entusiasmo. Señor, su nombre, apellido y terminación de documento, por favor. Jorge Manuel Niela, centrista. 378. Un segundito, señor. ¿Tiene las 2 dosis aplicadas? AstraZeneca doble, sin problema. ¿Ya tenés tu carnet de hincha seguro, el verde? Tengo acreditado. Qué espectacular. Terminación de documento, por favor. 378. ¿Está todo bien? Dale, señor, ya tiene su entrada acá sobre Yegros y Herrera. ¿Hasta qué hora? Yuco Angeite, Yuseno. A las 17. Bueno, perfecto. Gracias. Está bien, saludos. Un abrazo, Ariel. Igualmente, señor. A ver, ¿cuántas sobran? 2 más. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Señor, nombre y apellido. Luis Lescano. Luis Lescano. Terminación de documento. 996. ¿Perdón? 996. 996. Sí, Ariel. ¿Ya tiene las 2 dosis? Sí, señor. ¿Qué vacuna se aplicó? Sputnik. Bueno, un afortunado entonces porque hay muchos compatriotas que aún están esperando la segunda dosis. Muchas gracias, señor. Ya tiene acá en ABC su entrada. Dale. Hasta luego. Vamos por la última. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. La última entrada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Nombre, apellido, por favor. Sí, Carlos Solalinde, 533. Carlos Solalinde, 533. Sí. 2 dosis aplicadas. Así mismo, señor. ¿Qué vacuna se aplicó, señor? Moderna. Moderna, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya tenés tu entrada. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí llegamos, ya cumplimos.
Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga. ¿Te gusta el equipo, Ariel? Supongo que no está bien Pica Lucena. Que no está al 100 y por eso no juega. Y si juega con 2 puntas hoy el señor Berizzo, estaría muy bueno. Ojalá que sea así la distribución. Con 2 Pero puntas, el equipo que confirmamos acá, ¿escuchaste? Escuché y supongo que Totín y Ángel Romero van a ser los que Ángel va a jugar más de punta que quede volante. Si así me gusta. Dani, ¿te gusta el equipo? No, porque a mí me hubiera gustado jugar al no tener laterales puros, armar una línea de 3 y colocar a Lorenzo Melgarejo y a Hernán Pérez como los carrileros y llenar la rival, pero por eso una cosa es el gusto y otra cosa es comprender, y me parece que tiene lógica. Igual me parece que van a apoyar tanto Robert Rojas como David Martínez, y con lo de Martínez, fíjate que hace un gran sacrificio el hombre de River, porque él jugando 20 minutos en relación a los 70 que jugó Arzamendia, él se proyectó más y tiró más centros que Santiago. O sea, no se le puede negar que sin ser del puesto, va y va. Es cierto que en su centro se ve que no es un lateral el hombre de River, porque al tener más tiempo el balón, vos necesitas atacar mínimo con 6. Entonces, si tenés a Cacu y a Oscar, además de los 2 delanteros que van a ser Ángel y Totín, y uno de los volantes se va a tener que desprender, no es de esas características Hugo Martínez, sí es más Villasanti, entonces necesita también el apoyo de un lateral. Por eso, desde el gusto hubiera preferido algo más audaz. Me parece que ayer ya avisó también Berizzo cuando dijo, no es una cuestión de alocarnos, que es el equilibrio, es la fortuna, es la paciencia, es la contundencia, es el acierto. Y por eso mencionaba que es un equipo dentro de todo lógico, más allá de uno hubiera utilizado otros recursos para el partido de esta tarde. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l, aposta legal, aposta sin riesgos. Te enviaron un giro de España a Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. ¿Ustedes sabían que probablemente el partido Manchester United Newcastle va a haber un apagón a la hora del arranque del partido? Y probablemente no se vea el debut de Cristiano Ronaldo. El apagón obedece a que hacen una campaña para que los hinchas vayan a los estadios. Y el sábado juega el United ante el Newcastle a las 10 de la mañana. 3 de la tarde, hora paraguaya sería, ¿verdad? ¿O cómo es el sistema?
¿A qué hora? A las 10 de la mañana figura acá de Paraguay. Sí. Partido a las 3 de allá. 3 allá. Sí, sí. Y a esa hora está programado el apagón. Yo no llegué a ver... Sí, revisa un poco, Dani, revisa. Bueno, Federico, ¿te gusta el equipo? Más allá del funcionamiento, uno siempre tiene duda porque ha puesto equipo ofensivo, pero después no terminaron siendo eso, ¿verdad? Que los extremos sean ofensivos. En cuanto a la elección de nombres, sí me gusta. Comparto lo de Lucena, seguramente no está. Lo de Cacu Gamarra me parece bien que le den otra oportunidad para jugar 2 partidos seguidos, porque en esta selección casi nadie de mitad de cancha hacia adelante juega 2 partidos seguidos. Increíble, siempre se va cambiando. Oscar Romero tenía que jugar, no jugó ni un minuto hasta ahora en los 2 partidos anteriores. Lo de Totín me parece bien ante la ausencia de Sanabria. Hoy llena más dentro de ese puesto que busca, llena más que Zamudio, por ejemplo. Y Ángel Romero fue figura. A esto le quiero sumar lo de Villasanti, que va a ser quizá el volante más controlado delante de esa línea de 4, pero si Venezuela espera mucho, tendrá que también romper líneas. Y Hugo Martínez como local lo quiero ver. Está haciendo una buena Copa Sudamericana con Libertad. Hizo unos 30 minutos importantes contra Ecuador, después como todo el equipo fue desapareciendo en Quito, no tuvo ni un minuto, pero me parece bien la elección respecto a nombres como los de Jiménez, Cubas y otros que realmente no hubieran entendido si ingresaban en este partido frente a Venezuela. Darío Ibarra dice, una tradición desde los 60 es el apagón. Mira, ocho. Coincide. Sí, que nos amplíe un poco Darío, si es tan amable, Darío Ibarra. Muchas gracias, Darío. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Freestyle, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperubicea llamando al 021-671-900 con Ford y llega más lejos. Bueno, no le gusta a Ariel la calculadora, pero vamos a hacer. Porque vamos a tener que estar pendientes de los otros resultados. Rápidamente, Dani y Federico. Pregunto. En el Uruguay-Ecuador, va a convenir, ¿qué nos conviene acá? Uruguay. Y te respondo... Tu quiniela, Tete, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela Tete, Tu Quiniela Tete. Es jugar legal, Jare cobrata catuete. Bueno, tratando de retomar el programa. ¿Qué nos conviene Uruguay y Ecuador? Uruguay-Ecuador, sí, Uruguay-Ecuador a las 18:30. Arranca a la misma hora que Paraguay y Venezuela. Sí, y ahí yo te respondo con una retórica. ¿Vos quién crees que va a ser rival directo de Paraguay? Y para mí acá Uruguay, Dani. Entonces, Ecuador pues se está escapando ya, está tercero. Entonces tenés que desear que no gane Uruguay. ¿Pero qué nos conviene? Vos sos más matemático que yo. La pregunta es futbolística. Vos lo ves más como rival directo a Ecuador, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero que gane Uruguay. Por eso, claro. O sea, entiendo lo que... quinto lugar, ¿verdad? Interesante claro, porque ahora mismo Ecuador está encima porque depende de la óptica que tengas, sería lo conveniente. Claro, porque matemáticamente Ecuador está más lejos de Paraguay y Uruguay está más cerca. Entonces, matemáticamente yo tengo que desear que Ecuador se escape, pero yo veo... a la larga que Uruguay va a llegar mejor que Ecuador. Entonces yo lo que quiero es bajar al que va a estar luchando entonces conmigo. Dani, vamos a hacer fácil. ¿Sabes qué conviene acá? Un empate.
No, que gana Uruguay. No, un empate es amigo, un punto nomás y le da nosotros ganamos. punto, le da un punto y neutralizas tu mérito porque vos conseguiste un punto. Y si yo considero que Ecuador es mi rival, yo quiero que Ecuador se vaya con las manos vacías. Ah, bueno. Además, está bien, está bien. Interesante, interesantísima la tuya. O sea, si vos crees que Ecuador se va a ir por el tema de la altura. Yo creo que sí, yo creo que Ecuador. Por eso ahí me parece que la respuesta va a ser un poco subjetiva. Coste que la vez pasada sí también fue en la segunda rueda, se deschavetó Ecuador. Pero no sé si le va a volver a pasar. Yo le veo muy bien a Ecuador. Y al fútbol ecuatoriano le veo muy bien. Eso sí. Vos sabés que William Riveros, el zaguero central, $2 millones mínimo, si lo quieren comprar. Y la vez pasada acá avisó cuando charlamos con él después de la clasificación de Barcelona a la semifinal contra Fluminense, que ya la Federación Ecuatoriana le está haciendo el lobby correspondiente, diciéndole, no te están llamando allá, para jugar la selección. Dijo, yo prefiero esperar todavía. Ah, bueno. Federico, ¿qué nos conviene acá en... No, Uruguay que gane. ¿Que gana Uruguay? Sí. Muy bien, ya seguimos. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Bueno, vamos a... Lo del blackout, Bruno, yo pensé que vos hablabas acá, esto a nivel interno, en Inglaterra, sí, es una tradición de ellos. Pues yo entendí que no se iba a ver para nosotros lo que estamos acá viendo. No, en Inglaterra, sí. Probablemente no van a ver el debut de Cristiano Ronaldo. Sí. Pero ¿sabe por qué se plantea eso? Porque hay mucha gente que dice, no, que apagombio, que no, yo le quiero ver a Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que dice así? El inglés. El inglés, sí, los ingleses estamos hablando. Pero lo que pasa es que a esa hora no se transmite luego fútbol en vivo. Acá lo que coincide es que... ¿Y en Inglaterra no van a ver el debut de Cristiano Ronaldo? Y eso te estoy diciendo. Por ejemplo, si no jugaba Ronaldo, igual ese partido no se veía. ¿Se entiende? Ahora, ¿pero por qué el apagón? ¿Para que la gente vaya a la cancha? No, eso fue una idea, creo que Darío dijo... Una tradición, dice. Sí, en los 60, un político que también era dirigido a aristocracia y todo eso, entendía que, porque la hora por excelencia del fútbol inglés es sábado a las 3 de la tarde. Entonces, lo que dijo es, si nosotros empezamos a mostrar por la televisión los partidos gordos, los partidos importantes, tipo un Manchester-Liverpool, ¿quién se va a ver afectado? Los hinchas de los equipos más chicos de divisiones inferiores, que en vez de ir a ver a su Wigan, van a querer quedarse en su casa a ver el partido de Manchester contra Liverpool. Entonces dijeron, esta es una ley, que de tal hora a tal hora no se puede mostrar fútbol en vivo de Inglaterra. Y eso se mantiene. Por eso mucha gente, por ejemplo, cuando ve esas transmisiones Sky, a veces no tiene los derechos, vas a ver que ellos lo que hacen es, tienen a sus 4 panelistas detrás del estadio, están hablando mientras va el partido. O sea, esto le decimos, la gente en Paraguay puede ver más partidos de Premier que la gente en Inglaterra. Sí. O sea, yo no me voy a perder ese partido. No, y eso es lo que te digo, que en Inglaterra hay partidos que no van por la televisión, por el tema de derechos y también por el tema de del apagón, del blackout que estaban mencionando. Muy bien. Bueno, vamos a siguiente partido. ¿Qué nos conviene? Ariel. No. Cantalo, hermano, dale. No, man, ya. Hay 2 partidos más que son... Espera, 19 horas, Colombia-Chile. En Barranquilla. Y acá no conviene que gane Colombia. Yo le veo más... No. ¿Por qué? Nosotros con Chile podemos pelear más, Dani, que con Colombia. ¿Viste? Lo que pasa es que es una cuestión de óptica. Si yo quiero ir por el tema de moral, y, o sea, si yo tengo que defender tu argumento, ¿sabes qué colocaría? Que a Chile lo vamos a agarrar totalmente hundido. Si gana Colombia. Pero si gana Colombia,
Paraguay ganando todavía no se mete a la zona de repechaje, que era tanto el argumento de parte de... Entonces, y empate, Pionas, ahí resultado ahí. Yo, a ver, con Colombia y Chile yo no veo ese desnivel que sí veo en Uruguay y Ecuador desde la proyección. O sea, yo creo que son dos selecciones muy buenas. Entonces yo quiero que Chile haga lo suyo y después nosotros vamos contra Chile en Santiago. Bueno, ¿Federico? No, yo quiero ganar Colombia. Quiero que Chile quede bien abajo ya. Está haciendo una campaña muy mala y va a ser un golpe muy duro para Chile si pierde hoy. Y nosotros ganamos, ¿verdad? Le sacamos, creo, 5 puntos. A Chile a 4. A Chile, a 4. Bueno, me parece importante. ¿Argentina, Bolivia? No, Sí. Argentina, ¿verdad? Que... Igual que Brasil, y Perú también. Brasil-Perú también la misma, que Brasil le golea a Perú si se puede. Claro, ahí los malos resultados serían que, por ejemplo, Argentina y Brasil no ganen sus partidos. Sí. Y ahí va a ser un punto. Perú no, especialmente. Bolivia no tanto. Perú lo después se jodió que se vaya y empate que contra Brasil. Claro, ahí sí. Y es por ahí se da un porotazo y gane más. Porque Perú... No, ganar ya no, pero empatar. A ver. Perú viene sumando. Perú le ganó a Venezuela ahora 1-0. Bueno, claro. Había empatado con Uruguay y en la anterior había ganado a Ecuador, o sea, de los últimos 9 puntos hizo 7. Era el colero. Bien, y estaba colero, claro. Y ahora parte de Mancha está con nosotros. Claro, ¿se acuerdan que siempre decíamos y leíamos la tabla y Perú era el último con un punto y decíamos, ese es el punto que había logrado en Asunción? Exacto. No, por eso, ahora, lo que pasa es que también Brasil... porque claro, no se contabiliza el partido contra Argentina. Contra Chile jugó muy mal, mereció perder ese partido. Y claro, y uno dice, no tienen a 9 titulares en ese plantel. Pero sí, ahí las malas noticias serían, porque si Perú puntúa, obliga al resto que tiene que ir a Brasil a hacer lo mismo, incluyendo a Paraguay. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida, Duracell. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por mucho más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell, dura más, mucho más. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Un día como hoy, 9 de septiembre, Día del Administrador, Día Nacional del Vecino. Hay un video que recorre el video que se mosquetean todo. ¿Dónde era que fue eso? Ese es espectacular. Se pelean entre las mujeres, entra el gallo, el perro. Capilla del Monte. Capilla del Monte, bravo. Ese siempre le dan a los muchachos. ¿Ves? ¿Qué así la quiero que... Ese es mortal, o sea, ¿qué? La música de Batman, sí, no. Ese es nuestro querido Paraguay, o sea, qué lindo. El perro ahí también. Un día que va a haber, no te digo día de extinción, pero cada vez conocemos menos los vecinos. Cada vez, sí, totalmente. Ahí está, muy bien, qué bonita vecindad. Gracias, Obi. 2009, con gol de Nelson Aero Valdés, Paraguay derrotado 1-0 a Argentina en el Defensores del Chaco. Y clasificamos al Mundial de Sudáfrica 2010. Mira un poco, un día como hoy será. Hoy tenemos que... Esa es tu parte, Ariel. 1985, eran negativos. ¿Quiero una nueva? 1985 nace Luka Modric, futbolista croata. 17 títulos conquistó el tipo será. 4 Champions League, 4 Mundial de Clubes, 3 Supercopas, 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas. Ganó un Balón de Oro y el de Bets de la FIFA al mejor jugador del 2018. Y finalista del último Mundial. 1993, después de su paso por el Sevilla, España, Diego Maradona firmó su contrato para Newell's, regresando al fútbol argentino tras 11 años en inolvidable partido. Cancha Independiente, llena.
Ganó Independiente 3-1 con 3 goles de Faro Moreno. Escuchá esta, Federico. 1964. Independiente se convierte en el primer equipo argentino en disputar la final de la Copa Europa Sudamericana. Luego de nominar a Intercontinental en Avellaneda, le ganó 1-0 al Inter de Don Elenio Herrera. Esto es para el señor Cham. 1828 nace León Tolstoy, novelista ruso. Dostoyevsky son los dos pilares de la literatura que acá consumimos de los rusos. Esta para vos, Federico. 1966 nació el actor estadounidense Adam Sandler. Esta para vos también, Federico. 1956, Estados Unidos. Cómico, ¿verdad? Sí, claro. ¿No viste esa película del control buena dupla remoto que atacaba? ¿No te gustó? A mí me gustó la que hizo con Drew Barrymore. Ya. Que ella tenía pérdida de memoria cada día. Sí, esa espectacular. Esa estaba buena. Y que le tenía que enamorar todos los días. Como la primera vez. Sí, esa estaba buena. Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en un show televisivo. 1956, un día como hoy. Santoral y nos vamos. San Pedro Claver. San Doroteo. Ponemos My Way de Elvis Presley, papá, y nos vamos con esa. San Dionisio. Qué grande Dionisio González, que en paz descanse nuestro Dionisio querido González Pérez. Sí, señor. El horno está para bollo. Él fue demasiado fanático de Cerro, cuando perdía Cerro, nunca quería hacer nota. Entonces decía, vestuario Cerro, Dionisio, el horno no está para bollo, vamos retirándonos de aquí. Sí. Santa María de la Cabeza y Virgen de Ara. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Hay que priorizar vacunación de adultos en vez de niños sanos, según Sequera. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, afirmó este jueves que prefiere priorizar la vacunación de adultos mayores por sobre niños sin enfermedades de base, ya que los menores sufren menos los embates de la COVID-19. Aseguró que el relajo social es como una luna de miel que acelerará la ola de contagios. En ese sentido, mencionó que el 35% de los adultos mayores de 60 años del país aún no se aplicaron dosis alguna de la vacuna contra el coronavirus. Lo que pasa en el mundo. Operación